Bienvenido a un nuevo programa de Tramas Resueltas, el podcast dirigido por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Hoy estarán en la cabina de mandos Nacho Teso. Buenas. Jordi T. Pardo. Bienvenidos a todos a este Ultimate Tramas Podcast. No nos entendáis mal, no es el último programa de Tramas Resueltas. Esperamos que todavía quede un poquito de cuerda, ¿no, Nacho? Por supuesto. Aunque he de decir que siempre me peleo con la palabra Ultimate porque para mí es un poco false friend eso de que signifique último. O sea, definitivo sí, pero último no. Y es un matiz ahí importante. Bueno, pues eso, vamos a hablar hoy de Ultimate de Marvel. El universo que en el año 2000 comenzó su andadura mostrándonos las versiones definitivas de personajes como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Iron Man o los Vengadores, conocidos aquí como The Ultimates. Una línea en la que autores como Brian Michael Bendis, Mark Bagley, Mark Millar, Brian Hitch y por desgracia Jed Loeb estuvieron muy presentes. Todo comenzó, como muchas otras cosas en la vida, con Spider-Man, y el éxito hizo que se fueran sumando publicaciones mes a mes, consiguiendo algo inaudito en la historia de la compañía, que era tener una línea que era una verdadera puerta de entrada a nuevos lectores y al mismo tiempo una alternativa para los más veteranos. Al menos así lo he visto yo, y hablaremos después de esto. Pero todo lo bueno acaba, y la posterior pérdida de calidad de las publicaciones acabó dando al traste con esta línea. En la Casa de las Ideas le dieron la puntilla en 2015 con aquella miniserie situada dentro del evento Secret Wars, ideado por Jonathan Hickman, y en el que el universo tradicional 616 y el 1610 del universo Ultimate colisionaban. Como auténtica ratera, la continuidad tradicional se quedó las ideas y personajes más potentes, léase Miles Morales, y aquí Pat y después Gloria. Pero ya sabéis, nuevamente, en los cómics de superhéroes nada permanece muerto el tiempo suficiente como para que empiece a oler mal. Y el pasado 2023, Jonathan Hickman, nuevamente, y Brian Hitch iniciaron un plan ambicioso: resucitar el universo Ultimate. La primera pieza del puzzle fue la miniserie Ultimate Invasion, y a raíz de ella nos están ya llegando a España las primeras series de este universo. Pero antes de seguir profundizando en todo esto, primero vamos a hacer las presentaciones, porque hoy no estamos solos, ¿no, Iva? Y hoy, y por tiempo limitado, también está con nosotros Raúl Gutiérrez. Mario Jorge, bienvenidos. Hola, encantado de volver a estar, como estuve con el de Yakuza. Hola chicos, muchas gracias por invitarme y por contar conmigo en este tipo de podcast. He de decir que he podido venir porque el hacedor me lo ha permitido. Me ha dado libre hoy, me ha dado un moscoso, pero si no, vamos, me mata. Así que espero que el programa salga bien y que hablemos bien de Reed Richards. Bueno, ya está más difícil, pero... Bueno, pues Jorge y Raúl son ya dos viejos conocidos de Tramas Resueltas. Como bien ha dicho Jorge, a él lo podéis escuchar en el programa de Light a Dragon, en donde se habló principalmente de la película de Takashi Miike, pero también algo de los videojuegos, y me parece que a futuro Nacho va a seguir dando la turra con esto. O sea que posiblemente sigamos viendo a Jorge también por aquí. Cuantito pueda atacar a la serie de Amazon, que a lo tonto todavía no me he podido poner, pues algo habrá que hacer. Y Raúl Gutiérrez, que bueno, últimamente lo habréis escuchado hablando también con nosotros de La Casa del Dragón. Bueno, empezando un poco por el principio de todo, o sea, no con lo que se está publicando ahora, sino con lo que fue la línea Ultimate en origen. ¿Qué significa para vosotros esta línea? ¿Qué papel ha jugado, si es que lo ha jugado, en vuestra afición en los cómics de superhéroes? Bueno, a ver, para mí lo significa todo, ¿vale? O sea, yo empiezo a conocer a los superhéroes por la serie animada de Spider-Man y por las películas de Raimi, ¿vale? Siempre me habían dado curiosidad, siempre había tenido algún cómic en la mano, pero nunca me había planteado ni el coleccionarlos ni el leerlos de seguido. A raíz de estas películas y de saber que existen unos cómics que yo pensaba que contaban la misma historia que las películas o que las continuaban, claro, hay que entender que yo tenía 12 años, ¿vale? A raíz de aquello yo empiezo a leer Ultimate, descubro un mundo completamente nuevo, las introducciones que hacía Clemente a las grapas, Julián Clemente, me hacen ver un poco que aquello que yo pensaba que eran cómics súper viejos y que no me iban a gustar, que molaban también mucho, y a raíz de leer Ultimate ya empiezo a conocer el universo Marvel, empiezo a leer Marvel, sigo leyendo DC, me reconecto con mi época cuando leía Asterix de crío y leo más europeo. Pues un poco, digamos que todo lo que yo soy como lector de cómics se lo debo al universo Ultimate. Reconozco que tiene muchas cosas que son una castaña como la manga de un abrigo, lo reconozco, pero le tengo mucho cariño y no lo puedo evitar.
porque yo no sería quien soy hoy si no fuera por la Tierra 1610. En la línea de lo que ha comentado Raúl, en el sentido de Ultimate desde el principio ha estado ahí. Cuando yo empecé a leer cómics estaba ahí Ultimate, y ahora cuando sigo leyendo cómics sigue estando el universo Ultimate de alguna manera. Cuando empecé a leer cómics, claro, lo mismo. Pelis de Sam Raimi, muy importantes para todos a la hora de la influencia sobre Spider-Man. Sobre todo lo que es ese acercamiento que tiene Ultimate Spider-Man al personaje, con todo el tema de ir muy poco a poco con el origen, los personajes y tal, las reinterpretaciones. Y claro, para mí, yo empecé a leer cómics cogiéndolos de la biblioteca, aparte de los que pues me habrían regalado por cumpleaños, este tipo de cosas, y ahí es como, gracias a Ultimate aprendí lo que significaba eso de un universo alternativo por el peso que tenían, porque al fin y al cabo, de primeras parece que todo está dentro de uno, pero claro, Ultimate Spider-Man va por un lado, Amazing Spider-Man va por otro, y de niño es lo que me hizo espabilar y darme cuenta de eso, de que no todas las historias están dentro de como con un mismo canon. Le tengo mucho cariño, es cierto que al paso del tiempo he ido yendo y viniendo muchas veces para volver a releer muchas cosas. Creo que hay cosas en el tiempo que aguantan muy bien, como por ejemplo Ultimate Spider-Man en su gran mayoría, tanto contando a Peter como a Miles. Creo que es una serie muy buena, salvo quizá algún arco pues que haya estado influenciado de Ultimátum o algunas épocas que al fin y al cabo son más de 160 números, es normal que alguno más o menos baje. Creo que Ultimates de Millar y de Brian Hitch es muy interesante. No significa que siga pensando que sea igual de bueno cuando lo leí la primera vez, pero sí que creo que es una obra muy interesante por el contexto en el que se estrena, porque al fin y al cabo parte de haber tenido que venir tanto por un lado del 11 de septiembre como de los cómics de finales de los 90, principios de los 2000, que marcaban mucho esos superhéroes cada vez más grounded, cada vez más cercanos al gobierno, pero a la vez no. Porque si algo podríamos llamar a los Ultimates, y que mostraba mucho la diferencia de qué acercaba el universo Ultimate al universo tradicional, que igual los superhéroes estaban más militarizados. No 100% eran todos gubernamentales, pero siempre tenías esa expansión de que todo estaba bajo una misma óptica, que fuese S.H.I.E.L.D., que luego pues los Vengadores en el cine cogieron. Entonces es un universo que significa mucho para mí en muchos aspectos. Lo mismo, no creo que haya envejecido bien en todos los aspectos, tampoco ayuda pues haber tenido a Mark Millar como gran influencia para muchos personajes, pero en su mayoría estoy contento de que se le diese una segunda oportunidad ahora. Bueno, por mi parte, la verdad es que la historia es muy similar. Al final del día, sobre todo Ultimate Spider-Man, es una historia de origen común a muchísima gente. Cuando estuvo Mark Bagley en la Heroes Comic Con de Madrid, esa fue una pregunta de las que se hicieron, ¿no? Uno de los hechos que se mencionan, que el primer número de Ultimate Spider-Man fue el primer número por el que mucha gente entró. Entonces, para mí, Ultimate, en muchos aspectos, es Marvel. Es el gran universo a través del cual yo me enganché, junto a pues, lo que he dicho siempre, ¿no? Los nuevos Vengadores de Bendis y todo eso. Pero Ultimate es nuestro universo, es nuestra Marvel. Del mismo modo que los Vengadores Costa Oeste son los Vengadores y la Marvel de otra generación y cuestiones así. Tiene esa importancia, tiene esa iconicidad y tiene esa relevancia. A partir de ahí, me parece muy interesante lo que ha remarcado Jorge, ¿no? Sobre las influencias del 11S en la línea, porque de algún modo rebota la línea actual. Creo que también responde a cuestiones del 11S, pero llegas por otra vía. Incluso con hechos comunes llegas por otra vía y la reacción a nivel de sociedad es otra. Entonces, creo que la línea Ultimate también es un gran reflejo de una época concreta a nivel de sociedad y a nivel de hacer cómics, del mismo modo que la línea Ultimate actual lo es. Entonces creo que son cómics que mantienen todavía su relevancia, lo mires por donde lo mires. Y es una línea de cómics a la que este periodo de descanso y esta nueva manera de reinterpretarse le viene muy bien, porque por un lado permitió cerrar y dejar enmarcado el Ultimate original en esos 15 años, que oye, son huevos. La línea 2099 no duró eso, por ejemplo. Permitió darle ese final y permitió que el concepto esté por encima de los creadores del momento, de las historias, porque ahora Ultimate vuelve y Ultimate vuelve a significar algo. Mientras empezasteis a leer la línea Ultimate, ¿seguíais en paralelo cosas de la línea tradicional?
A ver, sí y no. Yo sí y no. Es decir, claro, yo cuando empiezo a leer Ultimate no leía nada de la línea tradicional, pero al final los portales donde yo encontraba o los ambientes donde yo encontraba los cómics de Ultimate tenían al ladito los cómics que estaba publicando Marvel en ese momento y las portadas me daban al ojo. Entonces, claro, yo por ejemplo conocí el proyecto Marvels, esta serie de Drew Baker, en la que contaba un poco los orígenes de SEALs y de los invasores. Claro, yo la conozco ahí. Entonces, empiezo a conectar con la Marvel más añeja, con el Capitán América pre-Segunda Guerra Mundial, a través de una serie moderna, pero bueno, claro, Civil War, Dinastía de M, que fue antes, Vengadores Desunidos, todo esto es paralelo a la línea Ultimate. Por cierto que luego supe que precisamente la línea Ultimate era un poco el campo de pruebas de ¿podemos hacer esto? ¿Podemos meter este tipo de argumentos? Estos personajes que se enfrentan entre sí, que son un grupo disfuncional, que tienen problemas, ¿podemos meter terrorismo? ¿Podemos meter críticas al Islam? ¿Vale? Entonces, cuando ven que pueden, se lo llevan al Marvel original. De hecho, yo diría, aunque eso es otro debate, que si Ultimate pierde el fuelle a partir del año 2013 es porque todas las ideas buenas se las habían llevado al Marvel original, ¿vale? Entonces, claro, yo a partir de ahí es donde empiezo a expandirme y donde el propio Clemente comentaba muchas cosas al comparar. También, como editor jefe de Panini, decía, hombre, voy a hablar de lo que se hace en Marvel original para vender, que es lógico. Entonces yo a través de las introducciones de Clemente empecé a leer mucho Ultimate. Y sí que es verdad que hubo una gran época en la que yo leía de todo. Pero el origen, como he dicho antes, estuvo en Ultimate. Yo empecé a leer Ultimate y por Ultimate leí el resto. Sí, yo sí que estaba leyendo a la vez porque creo que con Ultimate, al no ser un... Porque justo creo que una cosa que marcaba muy bien la diferencia entre ambos universos y, entre comillas, parece que se sigue manteniendo, es el tema de Ultimate es más sus propias series. Es decir, puede haber algún evento, porque realmente las series de los Ultimates eran esos eventos. Lo que pasa es que tenían otro título, no era un evento tal cual con sus tie-ins. Hasta Ultimatum no llegó realmente eso al universo Ultimate. Pero el universo Marvel tradicional sí que tenía los eventos. Tenía empalmadas House of M, Civil War, Reinado Oscuro, Asedio. Entonces, para mí era el universo tradicional, lo que yo leía de ahí eran los eventos, porque también es lo que llegaba a las bibliotecas y tal, con los tomos de Marvel Gold, y con Ultimate tenía como, entre comillas, el día a día, hasta que llegó Ultimatum. Pero en ese sentido creo que marcaba muy bien la diferencia, justo en esa época en la que Marvel sí que estaba apostando mucho más por el evento, porque parecía que era lo que movía cada verano, o cada época, o cada tal, y cómo revolucionaba, pues ahora mismo estábamos en el Reinado Oscuro, luego teníamos que estar en la Era Dorada, que es la que venía después, y etcétera, etcétera. Entonces, sí que intentaba más o menos leer a la vez. Luego hay personajes que, por ejemplo, sí que tenía como preferencia, creo que me gustaba más el Spider-Man adolescente de aquellas que el adulto que teníamos en Brand New Day, este tipo de cosas. Yo también leía a la par, leía series del universo tradicional, lo que dice Jorge de los eventos, pues, hombre, ayuda mucho, y también la idea de que Ultimate no dejaba de basarse en lo que había venido antes. Entonces, toda vez descubres la diferencia, buscas el original también, intentas descubrir cómo se ha inspirado eso, por qué es mejor. Seguramente una de las primeras veces que yo escuché hablar de la saga del clon fue por Ultimate Spider-Man, y es a partir de ahí que en condiciones me puse a informarme de qué narices había pasado en los 90 para que eso fuese un trauma colectivo de tal nivel, para que se apreciara tanto esa historia, más allá de que por sí fuese buena, y todos esos elementos, o había siempre muchos detalles. En primera instancia, Ben Reilly era uno que estaba por ahí, no tenía un rol relevante porque, claro, ni se imaginaban que fueran a llegar a hacer una nueva versión de la saga del clon. Entonces buscabas ese contraste y de dónde venía. He de decir, Raúl, que has dicho que a partir de 2012 es cuando bajan. En 2013 ya está Miles en marcha, ya están los últimos de Hickman, ya han tenido lugar, ya The Maker se había creado como le conocemos. Claro, la gente normalmente lo coloca en 2008-2009, que si no recuerdo mal es cuando sucede Ultimatum, y que es cuando se produce ese trauma. Mucha gente es entonces cuando se bajó porque habían roto todos los juguetes básicamente desde cierto punto de vista. La serie Spider-Man aguantó, pues porque Bendis es muy bueno y el concepto seguía evolucionando. Yo le tengo mucho cariño a esos números de la Casa de Locos con el Hombre de Hielo y la Antorcha Humana viviendo ahí. Pero lo que quería decir con esto es que precisamente para mí en 2013 alguno de los mejores conceptos de Ultimate estaba teniendo lugar, porque precisamente
por mucho que Ultimatum fuese romper los juguetes, luego vino la muerte de Spider-Man y dio una libertad y dio una serie de posibilidades que estaban muy bien. El mero hecho de por qué nace la muerte de Spider-Man para dar lugar a Miles abre las puertas a muchas más cosas. Y yo recuerdo, por ejemplo, leer flipando el inicio de los Ultimates de Hickman y decir, que se acaba de cargar el Capitolio, que eso se puede hacer. A mí me pareció una salvajada. Y hay toda una serie de ideas, de historias. De los X-Men también tienen por ahí algunos cuantos relatos que luego dices, hombre, no me extrañaría que esto haya inspirado algunas cuestiones de Krakoa unos cuantos años después. Entonces te discutiría que en 2013 se hubiesen llevado ya todos los mejores conceptos, porque yo creo que precisamente son años en los que nacen algunos de los mejores hasta que llega el Cataclismo. Eso luego ese último año... Tengo que revisar fechas. Es que no me acuerdo de cuándo es Cataclismo. Cataclismo es 2014, básicamente. Vale, pues entonces 2014 mediados, porque todo lo que es los Ultimate Avengers de Mark Millar con Leinil Yu me flipan. O sea, a mí ese cráneo rojo que es hijo de Steve Rogers, que se tatúa la esvástica y se arranca la piel de la cara, me alucina, ¿vale? Todo lo que es, por cierto, con dibujo de Carlos Pacheco también, que ahí participaba Pacheco. Todo lo que es la muerte de Spider-Man, Vengadores contra Ultimates, con Gregor Stark, con el Hulk Nerf. Todo eso a mí me flipa. Los Ultimates de Hickman. Todo eso me flipa. La trilogía del enemigo definitivo. La muerte de Spider-Man, por supuesto. La idea de Rick Jones como suerte como de trasunto de Uatu. Todo eso a mí me encanta. Es a partir de Cataclismo, incluyendo Cataclismo, donde digo, hostia, qué castaño. ¿Vale? Cataclismo a mí me moló. Cataclismo, además, me parecía muy curioso. A mí me pareció una castaña. Y hablando de conexiones, Cataclismo al final es una consecuencia de la era de Ultron. Eso a mí me parecía fascinante también. Eso sí es verdad. Pero luego no sé. Luego ya el último año pre-Secret Wars es el más duro. De hecho, incluso excepto por Miles, pero aún así Bendis tiene que ir con prisas, porque de hecho yo recuerdo irlo leyendo porque están por ahí detrás de mí los Ultimate Marvel en tomitos negros que editaba Panini de esa época y joder, petardo en el culo, o sea, el último arco tiene un petardo en el culo de, bueno, pues hace esto y hostia, la Tierra 616 está en el cielo. Era un problema porque estaba muy guay todo el tema de la cuenta atrás, porque era un punto importante con todo Secret Wars y esto de, es que todo se acaba, todo se va a acabar, y a nivel marketing estaba muy bien, pero claro, por ejemplo, esos últimos números de Miles prácticamente empiezan su propia historia que claramente iba a cocinarse poco a poco, y de repente es lo que dice Nacho, de miran al cielo, nos están gaseando con otros universos, entonces pues nada, habrá que cerrar, que me cierran la tienda. Bueno, y Ultimate End, que es, yo nunca entendí que esto pudiese ser Bendis y Bagley, o sea, al final son imposiciones editoriales, porque Ultimate End no es que sea una castaña, es que es horrible. O sea, yo recuerdo que leer la serie con un montón de ganas, diciendo, ¡buah! Bendis y Bagley, esto se acaba, pero se va por la puerta grande, y de repente tú ves que son una sucesión de escenas que no entiendes, en plan, Tony Stark borracho contra Tony Stark no bebo, el Hulk de Dugan, que yo encima de aquellas no leía Hulk, entonces no entendía quién coño era el Hulk aquel de la perilla y la cresta, el Hulk de Dugan contra el Hulk Ultimate, pero que acaban a hostias. Luego de repente pasaba a que se empezaban a pegar los de unos universos con otros, pero luego de repente hacían las paces y había una última escena en la que te decían, vamos a mirar al cielo que nos morimos. Y yo, tío, que cada vez que habéis matado a alguien en Ultimate, haya vuelto o no, ha sido un evento en sí mismo. Joder, no hagas esto. Y al final, claro, yo decía, bueno, Peter Parker lo han resucitado porque lo han resucitado, pero entonces entiendo que se muere porque está aquí y ha petado todo, ¿no? O sea... Lo de Ultimate End fue complicado. Sí, da la sensación de que ese evento, entre comillas, dentro de lo que es Secret Wars, fue un poco de Bendis diciendo, a ver, tengo que cerrar, pero también ahora mismo los Vengadores con los que supuestamente se tienen que pegar son los juguetes de Hickman, entonces tampoco puedo hacer yo mucho y se quedan en tierra de nadie. Quizá esto le habría venido bien o poder utilizarlo de forma más amplia en el evento principal, o que hubiese tenido mucho más mimo, que hubiesen podido hacer alguna movida con, yo que sé, excusas de agujeros de gusano y lo típico de antes del gran evento ha pasado esto, y que se puedan alargar lo máximo, pero en general se notaba eso, que pues había que pelear porque había que pelear, pero no había consecuencias. Y cuando vienes de los Vengadores de Hickman planteando las mismas ideas en otros números, es como esa.
Le hubiera venido bien porque claro, el primer número de Secret Wars ya hace que choquen las tierras y a partir del número 2 está el mundo de batalla. Le hubiera venido bien ser una serie fuera del mundo de batalla y que ese periodo en el que el universo tradicional y Ultimate reales conviven pudiera tratarse más en profundidad, porque al final lo que estás es con versiones paralelas continuamente. Entonces ni siquiera es Ultimate End, porque el universo Ultimate ya había llegado a su end, ya había terminado, ya no estabas tratando con la realidad de eso. Entonces yo en su momento, cuando tuve que sacar cosas positivas de esta serie, que fue difícil, al final las conclusiones a las que llegué es que era más Bendis homenajeando distintas partes de su carrera, no solo en Ultimate, sino que homenajeaba a Spider-Man, homenajeaba Vengadores Desunidos, homenajeaba el inicio de nuevos Vengadores y además también estaba haciendo prácticas con Tony Stark, porque justo a posteriori iba a encargarse de Iron Man. Entonces, digamos que era la caja de juguetes de Hickman, pero es un poco ese esbozo que normalmente tú como lector no te encuentras, no ves o solo ves a posteriori como extra. Pero era necesario, supongo, hacerlo porque Secret Wars anulaba todas las series, se relanzaban, tenías que hacer miniseries y era la que tocaba. Pero el problema tiene el mismo problema que One More Day. One More Day no te da realmente ese último día de Peter y MJ juntos, y Ultimate End realmente no te da ese final de Universo Ultimate porque ya lo has tenido en Secret Wars. Bueno, con todo lo que comentáis, parece un poco que este nuevo Universo Ultimate que tenemos ahora nazca un poco del cargo de conciencia de Hickman. Porque, vamos, no deja de haber algo de poesía en que sea él el que lo recupere, en este caso, ya que es el que contribuyó decisivamente a enterrarlo. Antes de hablar propiamente de este nuevo Universo Ultimate, hablemos un poco de Hickman. ¿Qué os parece a vosotros este autor? Lo que ha aportado, por ejemplo, a Marvel y lo que hayáis podido leer fuera de la Casa de las Ideas, que también ha publicado bastante. Hay obras ahí interesantes como los proyectos Manhattan, Este del Oeste. En Marvel, yo, por ejemplo, lo conocí cuando empecé a leer aquel trabajo que hizo de S.H.I.E.L.D. y después Guerreros Secretos, ahí con Bendis, otras historias. En el universo Marvel no lo he seguido tanto, ha sido más en el mercado indie donde lo he leído más. Pero vosotros, ¿qué conexión tenéis con este autor? ¿Os gusta en general? A ver, yo me pasa al revés que a ti, Jordi. En el tema indie sí que me he leído los proyectos Manhattan y me he leído el Este del Oeste, pero sobre todo le he seguido en Marvel. En Marvel yo me he leído todo lo que ha hecho, ¿vale? Absolutamente todo. Y además lo tengo todo comprado. O sea, creo que con eso ya te estoy diciendo lo que pienso. O sea, lo último que ha hecho es Gods. Me la he comprado mes a mes. Tengo pendiente releérmela porque es una serie que gana muchísimo en la relectura, ya se ve. Y me flipó. Ya mes a mes, sin enterarme prácticamente de nada, me flipó. Entonces, claro, ¿qué conexión tengo yo? Pues de nuevo el universo Ultimate. Es que este señor no sabía quién coño era y de repente se encarga de los Ultimates, que eran unos cómics que cuando estaban en manos de Mirari Hitch, aun con lo que dice Jorge, con que con el paso del tiempo dices, uff, cómo huele esto a caldofrán a veces, pero molaban mucho, son como lo mejor junto al Spider-Man de Bendis, y de repente digo, ¿quién es este? Porque como sea otro Jeff Loeb, no me voy a leer estos cómics. Entonces me lo empiezo a leer y digo, hostia, qué guapo. Hostia, pero esto, con aquello de nivel de alerta verde, nivel de alerta naranja, nivel de alerta negra. Y tú, ¡hala, hala, la hostia! Luego aparece Reed Richards, que en lo de la trilogía del enemigo definitivo se había quedado perdido. Entonces, yo empiezo a ver todo aquello, lo que dice Nacho, se cargan el Capitolio, digo, me cago en la madre que me parió. Entonces, yo ahí conozco a Hickman y digo, hasta para ser Ultimate, que no hay reglas, este se pasa el juego. Y ya se mete en mi radar. Claro. Luego, los Cuatro Fantásticos, que son unos personajes que he aprendido a amarlos de mayor, pero que yo cuando leía cómics en mi preadolescencia, yo los consideraba unos ridículos. Ojo, también me pasaba con Superman. Yo pido perdón, que luego me he enmendado y tal, pero me decían en plan de, esta familia feliz, los putos Brady de Marvel, ¿sabes? O sea, les tenía un asco que alucinas. Entonces me empiezo a leer lo de Hickman y digo, esto es la leche, esto está genial. Entonces, claro, ya luego seguí con sus Vengadores, me enteré de que estaba por ahí S.H.I.E.L.D., que en aquel momento no estaba acabada, luego ya sí. Entonces ya, pues, a partir más o menos de ese momento, para mí Hickman era sinónimo de calidad y me he leído todo lo que ha sacado, absolutamente todo. Incluso, de hecho, de la etapa de Krakoa, de X-Men, solo tengo lo escrito por Hickman, ¿vale? Que yo sé que no lo terminó, que hay cosas por ahí. Yo dije, mira, voy a parar, ¿vale? Por tema económico y por tema de que no me interesa tanto. Paré en Inferno y me parece un buen momento para parar, además, se diga lo que se diga.
Y además te has leído lo mejor de toda la era Krakoa, así que... Yo eso creo, ¿eh? Ya sé que hay gente que... A ver, Hickman lo que pasa, yo entiendo por qué muchos le odian, ¿vale? Los que le amamos, está claro por qué es. Construye muy bien historias, tiene argumentos que son muy, muy cinematográficos, pero es verdad que siempre mete personajes súper inteligentes, ¿vale? Siempre mete su cabalita de superdotados y de empollones, y es verdad que si tiene que sacar de personaje a personajes añejos para que hagan lo que él dice, lo hace. ¿Qué pasa? Que como yo soy un ser al que todo esto le da igual, siempre y cuando la historia sea buena, pues me encaja, me va bien. Yo soy un ser que cuando veo una adaptación de un TV o de un libro digo, pero la peli está bien, la serie me gusta, pues también me da igual. Es lo que me pasa, por ejemplo, con The Voice. Pero claro, yo entiendo que hay gente que dice, no, es que yo quiero que el Capitán América sea el chico bueno de América. Digo, pues con Hickman más jodido, porque va a ser lo que Hickman diga. Entonces, entiendo el porqué de los odios, pero bueno, lo que significa Hickman para mí, garantía de calidad. Yo a Hickman lo descubro con Secret Wars, con el evento, lo primero que leí de él. No es lo recomendable, la verdad, porque la verdad es que es un evento que es increíble y tiene sus momentos, pero realmente si no estás al 100% metido, no gana lo mismo. Pero claro, ya para mí All New, All Different fue esa época de meterme a leer todo y seguirlo más o menos todo al día, y es esa época para mí en la que empiezo a leer cómics de forma aún más seria. Entonces, eso, y después de haber leído Secret Wars es ya cuando me empiezo a retrotraer y empiezo a explorar las obras de Hickman. Pero claro, pasa con Hickman una cosa, y pasa con muchos autores de su estilo, que cuando hablan de él parece como si fuese un robot, en el sentido de, por ejemplo, lo que ha comentado Raúl, de que construye mundos. Cuando hablan de Hickman hablan siempre de eso, de esa manera que tiene monumental y gigantesca y tal de crear mundos, pero Hickman es una persona también muy emocional. Y eso es algo que para mí es importante dentro de sus cómics, porque, por ejemplo, para mí me hizo conectar también con los Cuatro Fantásticos. A mí no es que no me gustasen, es que no sentía que pudiese conectar. Me gustaba mucho Doom, me gustaba mucho La Cosa, pero no sentía que con el resto de la familia pudiese tener algo. Y con Hickman, ese planteamiento de las historias más grandes del mundo, la típica pegatina que tienen los Cuatro Fantásticos puestos de el mejor cómic Marvel, pues con Hickman te lo crees. O sea, yo con Hickman me lo creía perfectamente, porque iba tanto a escala pequeña como a escala gigantesca. Y esto se sigue viendo, y de repente llegamos a la obra que yo quería leer con todas mis ganas, Nuevos Vengadores y Vengadores, para llegar a Secret Wars y para por fin tener todo ese recorrido completo. Y en toda esta preparación a Secret Wars te pone a los personajes contra las cuerdas y te planta a los Illuminati y dices, joder, estos son una panda de cabrones. Sí y no, porque no son unos cabrones sin alma, o sea, saben que todo lo que están haciendo es muy difícil y es muy jodido, y están tomando las decisiones que nadie quiere tener. Al fin y al cabo empieza el cómic con todo se acaba. Te lo estaba diciendo Reed Richards, que es el hombre que siempre va a encontrar ese punto en el que el problema imposible se hace posible. Pues este no. Este es todo el multiverso se acaba y tenemos que o sobrevivir o ser destruidos. Y me gusta mucho cómo emocionalmente va tratando todos esos temas. Es lo mismo que, por ejemplo, con Krakoa. Yo, o sea, para mí, mi parcela favorita, quitando Spider-Man de Marvel, son los X-Men. Y claro, si All New All Different es la época en la que yo empiezo a leer cómics en serio, pues también es con los X-Men. Y me tocó una etapa muy floja para los personajes, una etapa que no sabe lo que quiere ser. Claro, con el tiempo ya sabemos que los autores pues estaban haciendo simplemente preparación para cuando Hickman terminase sus vacaciones. Pero aún así, no son cómics que, aunque a algunos les pueda tener cariño o hay algunas etapas que más o menos salen de esos márgenes, eran cómics bastante flojos, porque también la prioridad de los inhumanos, lo que sabemos. Y llega Krakoa, y Krakoa tiene ese punto fílmico de, por ejemplo, tomar X-Men Primera Generación como gran punto de partida con Xavier, Magneto y Moira, pero a la vez tiene sus propias ideas. Y me acuerdo cuando se anunciaba Krakoa con todo lo de este es el cómic que cambiará el universo Marvel para siempre. Y es como, esto lo he escuchado 1000 veces, esto lo he leído 1000 veces, es como cuando te anuncian que un personaje va a morir, sabes lo que significa. Y de repente lees esos primeros números de Krakoa y dices, ah, no, que es verdad, que ha cambiado todo, que de verdad lo ha hecho. Entonces creo que Hickman es una persona que te va a presentar el concepto más grande, más apoteósico que te puedas imaginar, pero siempre sabe dónde está el punto. Por eso los niños en los Cuatro Fantásticos son tan importantes en su etapa, y por eso en los Vengadores no para de mostrarte cómo está pues tanto ellos mentalmente como sus guerras internas como tal, como el hecho de que, por ejemplo, uno de mis momentos favoritos que he leído jamás, me lo ha dado Hickman, que es dentro de estos Vengadores, cuando Namor va corriendo a Doom a pedirle ayuda, y él le dice lo de, bueno,
es que estás aliado con otras personas, ahora yo no te voy a ayudar. Como, es una cosa muy guay porque Doom es un personaje que parece que es más frío de lo que tal, pero realmente en muchos aspectos es un tío celoso, pero celoso a niveles asquerosos. Y me encanta cómo, sea el personaje que sea, creas que sea un personaje más chorra, menos tal, siempre sabe cogerle la voz. Y eso es clave porque al tener tantos personajes, un universo como Marvel, DC y este tipo de cosas, cuando a un personaje no le pillas la voz, va a molestar. Va a molestar bastante a la hora de que no sienta que estoy viendo al personaje que he leído siempre. Y eso Hickman, para mi gusto, es algo que hace muy bien y por eso sé que si de repente Hickman dice voy a hacer una serie de Howard el Pato de 60 números, va a ser una de las mejores series que van a existir. Básicamente, estoy súper de acuerdo con todo lo que está diciendo Jorge. A mí, una de las críticas que más me duele cuando se hace a Hickman, y no pretendo ir aquí de fanboy, ¿vale? Que nadie es perfecto, pero es que no le da emoción a los personajes, es que no tienen sentimientos. Y estoy súper de acuerdo con lo que dice Jorge porque digo, macho, pues no te lo has leído. Porque su Doom sí inspira sentimientos, sentimientos de puto asco, porque es un tóxico y un celoso, pero es que eso hay que saber escribirlo, ¿vale? O sea, te da puto asco porque como ser humano es asqueroso, no porque sea un fascista y un dictador, que también, pero es que eso ya lo era un supervillano, es como Cráneo Rojo, evidentemente, ¿vale? Pero es que, joder, su Spider-Man actual tiene una emocionalidad que ya hablaremos, pero es que yo que tengo ya 36 años, el año que viene 37, yo lo leo y digo, joder, es que con Bendis, con 15 o con 12 me identificaba con este Spider-Man, ahora con 36 me identifico con este otro. Es muy jodido saber hacer eso y hacerlo bien. Tienes lo de los Cuatro Fantásticos que dice Jorge, es que el propio Hickman te presenta el consejo de los Richards para decirte, si creéis que mi Reed no tiene alma, no. Los que no tienen alma son estos. Mi Reed sí la tiene. La relación de Valeria con Doom, que al final... Sí, Doom la coge un poco porque es muy lista, porque la considera una hija propia, porque en ese parto le dice a Susan te ayudo si le pones el nombre de mi novia, que es todo muy turbio, pero ahí tienes a Valeria con su Tito muerte. O sea, y bueno, tenéis un número que es uno de mis... está en mi top 5 de números de cómics, no de Marvel, de cómics, ¿vale? Que es Tíos, de Jonathan Hickman, cuando Franklin Richards y Peter Parker están hablando de lo que es perder a un tío. Y hostias, quien tenga un tío querido, un familiar muy querido... Uf, da ganas de llorar ese número, ¿eh? O sea, es acojonante. Y si ya lo lees, la última vez que lo leí yo, lo leí ya teniendo sobrinos pequeños y dije, uf, o sea, que se me diga que Hickman no tiene emocionalidad después de leer esto, digo, pero si es que lo digo y se me abren las carnes. Sin más, solo quería hacer ese speech. Justo ese número que mencionas es uno que se sacó rápido a colación cuando se anunció que Hickman iba a hacer Ultimate Spider-Man y era importante. Primera vez que leí a Hickman, a ver, yo lo tengo más leído en Marvel que fuera de Marvel, pero no necesariamente lo tengo leído todo. Fuera de Marvel tengo leído el primer tomo de Este del Oeste, que tengo la serie entera, pero solo tengo leído el primer tomo y sé que me va a molar, porque es que ese primer número me moló. De hecho, lo leí antes de Dinastía de X y Potencias de 10, porque digo, vamos a ver qué sería capaz de hacer Hickman en unos pocos números. Y resulta que es capaz de hacer muchísimo, es muy bueno el tío. Pero la primera vez que yo le leí fue en Guerreros Secretos. Estamos... creo que era antes de la invasión secreta, si no recuerdo mal. Y es una serie que en los primeros números está acreditada a Bendis y a Hickman a nivel de guión. Pero que Bendis es el primero que te dice, no, a ver, si a mí porque me querían poner para vender más, pero que esto era Hickman, que esta serie es suya y tira para adelante él. Yo no podía con más y él rápido se encargó de todo y yo les pedí por favor que me sacaran de los créditos de este TVO porque lo estaba haciendo él. Y no la leí entera, pero recuerdo el cliffhanger del primer número. Recuerdo esa idea de que Hydra estaba infiltrada en Ciel y en todos lados. Y creo que no hace falta decir mucho más respecto a cómo esa idea ha afectado a muchas cosas de Marvel, tanto del universo cinematográfico con su Hail Hydra y demás, como a los propios cómics, porque puedes hacer una línea recta desde ese punto hasta el Capitán América de Hydra del Imperio Secreto de Spencer. O sea, hay una línea directa en la que durante casi 10 años esa serie afecta al futuro del universo Marvel. A partir de ahí, obviamente le leí en los Ultimates y fui más o menos siguiendo al día Vengadores y Nuevos Vengadores. Me paré poco después de Infinito, si no recuerdo mal, y luego anunciaron lo del tiempo se agota y dije, bueno, voy a ponerme al día. Me metí una maratón esa tarde leyendo ambas series, alternándolas y acabé con dolor de cabeza, pero mereció muchísimo la pena porque de Hickman puedes valorar todo. Puedes valorar el diseño de mundos, puedes valorar la emoción y puedes valorar esos conceptos macro que te mete
y que te hacen sentir que estás leyendo lo más grande posible. También es normal pensar en Hickman como alguien de gran escala, porque se le da muy bien hacerlo, se le da muy bien diseñar mundos. De hecho, su proyecto en Substack, el Three Worlds, Three Moons, consiste sobre todo en eso, en voy a diseñar cosas, voy a preparar mundos y que venga quien quiera divertirse, que venga quien quiera jugar y a contar sus propias historias. Y ahí está Lewin, ahí está Nick Spencer, está Mike del Mundo, o sea, que la gente se lo está pasando bien. Yo no lo he tocado porque no me he podido suscribir y porque también todavía están como en la fase de arquitecto, ¿no? Pero vamos, que el tío construye que te cagas de bien, y esas dos series con Vengadores y Nuevos Vengadores y el camino hasta Secret Wars. Secret Wars para mí también es muy importante porque, bueno, también fue la época en la que yo entré en zona negativa, entonces mis primeras reseñas fueron en torno a ello, y para mí también es un punto cero a nivel personal que me definió hasta el día de hoy me sigue definiendo, porque aunque ya no esté en zona, sigue siendo como esas clases de historias que me llevan hasta aquí. Y después de eso, claro, el tío se toma su parón a nivel Marvel, porque sigue haciendo cosas indie. Cuando vuelve con los mutantes, había una sed de buenas historias mutantes enorme. Yo recuerdo, o sea, es que fue incluso mejor porque cuando anunciaron el Uncanny X-Men de X-Men Desunidos, la gente pensaba que ya iban a anunciar a Hickman. Y no fue así. Y nos tuvimos que zampar el multiautor, nos tuvimos que zampar el Uncanny de solo Rosenberg y Virgencita lo que dolió aquello. Entonces, la llegada del Mesías fue aquello, y maravillosamente bueno. Insisto en que para mí lo mejor de Krakoa es mientras está Hickman, luego poco a poco sigue habiendo buenas ideas, sigue habiendo buenas cosas, pero poco a poco se pierde. De hecho, por muchas quejas que haya al final, era casi inevitable vistas las circunstancias. Y bueno, pues Gods también tengo pendiente terminarla, pero me estaba gustando lo que hacía. Y es un autor al que simplemente merece la pena tenerle el ojo echado, el ojo puesto, porque sabes que haga lo que haga, va a ser mínimamente interesante como para que tu tiempo esté bien aprovechado. Y eso no todos pueden decirlo. Sí, bueno, yo si tuviera que resaltar algo de Hickman sería que creo que, a diferencia de otros autores, él sí es un autor que, digamos, no se limita a jugar con los juguetes que le dan, sino que aporta mucho de sí mismo, aporta muchas ideas, conceptos, y los explora. Y eso después da mucho juego a autores que vienen después. Y claro, hay muchos autores que, por ejemplo, pasan por Marvel que se limitan a contar buenas historias, que no tienen nada de malo, o que simplemente pues eso, juegan con los juguetes que le dan. Pero Hickman ha tenido la suerte o la fortuna o el talento de proponer cosas y dejar y le han dejado hacerlas. Que algunas, si se piensa en retrospectiva, es curioso, pero creo que es ese tipo de autor. Otro autor así moderno que podríamos decir que ha estado en Marvel también sería a Lewin, y yo creo que Bendis también se podría meter en este cajón, que son gente que no se limita solo a jugar con los juguetes que ya les dan, sino que aportan un extra. Pero a nivel de construcción de mundos, yo creo que no hay ninguno como Hickman. Y eso lo ves también en sus series indie. Es que tú te lees Este del Oeste o Decorum, que es una serie que se quedó inconclusa, pero que tiene un final cerrado. Y son ejercicios de construcción de universos. Tienes una mitología propia, tienes unos personajes desarrollados, tienes obviamente la historia, pero es todo el conjunto, no se limita a jugar con lo de siempre. Dejando esto ya a un lado, llega el momento de hablar de este nuevo universo Ultimate. Y Nacho, te va a tocar a ti mojarte, te voy a hacer un combo de preguntas, así que toma papel y lápiz. 3 preguntas. ¿Por qué resucitar este universo Ultimate hoy? ¿De qué manera se ha hecho? ¿Y a quién va dirigido? Vale, o sea, ¿por qué resucitarlo? ¿De qué manera? Que te cuente el camino, ¿no? Básicamente, cómo hemos llegado hasta aquí. Sí, y por el hecho de que, claro, la estructura de este universo Ultimate no tiene nada que ver la anterior línea. Para los que nos estén escuchando, no se crean que se han retomado las historias de Spider-Man, de los Ultimates, etcétera, etcétera, donde se quedaron, y están ofreciendo más de lo mismo, sino que no tiene nada que ver. Ya no estamos en Kansas, básicamente. Exacto. Vale, ¿por qué resucitarlo? En parte porque nunca había muerto. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, cuando se acaba el primer número de Secret Wars, tú tienes una lápida preciosa de 1961-2015 y 2000-2015 para indicar el final del universo clásico y del universo Ultimate.
Pero por mucho que los Vengadores de Hickman empiecen con el todo muere, al final los Vengadores de Hickman acaban con el todo vive. Y eso significa que el universo Ultimate también vivía, también seguía existiendo. Al final Reed Richards recupera el multiverso y simplemente pues el hombre molécula cambia algunas cosillas, ¿no? Ese regalito a Miles por regalarle una hamburguesa. Pero la cuestión principal es que el universo Ultimate al final del día no había muerto. Simplemente no estábamos asomándonos a esa ventana. O dicho de otro modo, la ausencia refuerza el cariño. Es la táctica con la que los Cuatro Fantásticos se tiraron de 2015 a 2018 sin una serie propia de cómics. Y yo soy de los que piensan que fue la decisión correcta. Yo creo que era lo que necesitaban los Cuatro Fantásticos y era lo que necesitaba el universo Ultimate. Entonces, hubo 4 elementos que sobrevivieron al choque de Secret Wars, que fueron Miles Morales, que continuó estando en la Tierra 616, como si siempre hubiera estado ahí, aunque más o menos recordando las 2 vidas, eso está un poco de aquella manera, ¿no? Depende de a quién le preguntes. Sobrevivió el Hacedor, sobrevivió The Maker, que por mucho que en la trilogía del enemigo definitivo Bendis fuera el que establecía su historia, lo cierto es que Maker es un hijo de Hickman, porque es quien le da su aspecto, es quien le da su historia, es quien le da su verdadera historia de origen como supervillano. Al final, Bendis sobre todo le colocaba como un nuevo Doctor Muerte. Es Hickman en quien realmente termina de separar a ese Reed Richards Ultimate y le convierte en otra cosa. Entonces, The Maker continúa también tocando las narices en el universo tradicional. Sobrevive el hijo de Lobez, ¿no? Que Jimmy Hudson, que aparece en X-Men Blue, tiene historias con simbiontes de por medio y que llevamos un tiempo sin verlo. Y sobrevive también el martillo del Thor Ultimate, que es el que utiliza Jason Aaron para la historia del Thor de la Guerra en su etapa desde Marvel Now hasta el Marvel Fresh Start, hasta la Guerra de los Reinos. Y también, después de Secret Wars, se lanza una serie llamada Ultimates, guionizada por Alewin, que cuenta, bueno, aquí en España se publicó en 4 tomos, que justo los tengo encima de mi mesa. Vale, todos estos elementos, al final del día, lo que hacen es que Ultimate, el concepto de Ultimate, nunca desaparezca, porque Miles sigue teniendo su propia serie, además, The Maker está tocando las narices en Nuevos Vengadores, The Maker está aquí, The Maker está allá, The Maker está en Ultimates, Ultimates 2 acaba con un grupo de los Ultimates originales llegando a la Tierra 616 y pasando a explorar el universo. Por tanto, Marvel nunca se había olvidado. En Spider-Man 2 del año 2017, el final, de hecho, la gran revelación es que se produce un nuevo intercambio de Miles Morales. El Miles Morales, que técnicamente es el originario de la Tierra 616, se ve trasladado a un nuevo universo, que resulta que es el universo Ultimate original, la 1610. Y lo que descubrimos es que ese universo está vivo, que Peter Parker ha seguido avanzando, que Ironheart existe en ese universo, que la tía May tiene un nuevo novio, que Peter sigue con MJ. Descubrimos que efectivamente todo vivió. Y entonces en 2008 empieza el Venom de Donny Cates, que también empieza a utilizar a The Maker como villano, que también empieza a tener cuestiones universales, y en la que se nos explica que The Maker quiere recuperar el universo Ultimate, quiere volver a casa. Aquí es cuando empiezan a entrar contradicciones, porque una cosa es lo que Bendis hizo en Spider-Man 2, que era como una coda, era una especie de epílogo, ¿no?, a todo lo que había hecho, seguramente más bonito en unas pocas páginas que todo Ultimate en 5 números. Pero Donny Cates tenía otras ideas, y esas otras ideas eran las que en un principio iban a definir la línea que estamos leyendo hoy en día. Para el 8 de mayo de 2019, en un post de la página web de Marvel, dicen sobre el universo Ultimate, están hablando de multiverso, ¿no? Y sobre el universo Ultimate dicen, pero el universo Ultimate ha renacido y su historia aún no ha terminado. O sea que en todo momento, insisto, el universo Ultimate no había muerto. Lo que sucede es que Donny Cates tenía que ser el que llevara la voz cantante de eso, pero Donny Cates pasa por un divorcio, Donny Cates pasa por un accidente y su aportación queda en darle las gracias por todo en los créditos del primer número de Ultimate Invasion, pero el poder y la historia y en la construcción del universo acaba recayendo en Jonathan Hickman, un Hickman que para 2023 pues ya había dejado de lado los mutantes, un Hickman a quien habían traído a Marvel para crear cosas, y un Hickman que, no olvidemos, en agosto de 2022, cuando sale a la venta Amazing Fantasy 1000, ese número especial Celebratorio de Spider-Man incluye una historia de Jonathan Hickman y Marco Checchetto sobre Peter Parker, sobre la naturaleza de Peter Parker. Y es una historia que está en medio de que parece que es una típica cosa multiversal, ¿no? Pero que en el fondo es una historia muy conectada a pie de tierra, una historia en la que, oye, eres Peter Parker, eres Spider-Man, te metes en el ojo del huracán siempre que puedes. ¿Por qué tu vida es así? Porque te lanzas a ello. Lo pillas, lo sabes. Eres Spider-Man. Y es así ya como llegamos a 2023
y al anuncio oficial en febrero de ese año de que Jonathan Hickman y Brian Hitch iban a hacer una miniserie de 4 números llamada Ultimate Invasion, en la que se iba a relanzar el universo Ultimate, algo que en mayo se especificó en junio se especificó que iba a concluir en un one-shot especial, que es el que se llama Ultimate Universe 1, en el que realmente ya iba a ser el punto de partida para todo. Entonces ese es el porqué. Ultimate nunca había muerto, simplemente estaba de parranda. Respuesta larga para decir todo eso. El de qué manera, pues ya lo he ido contando con esto. Y la gracia está en el para quién. Depende un poco de cómo definas Ultimate, depende de cómo definas el universo Ultimate, porque sí, es una puerta de entrada para nuevos lectores, o al menos ese era uno de los grandes propósitos del universo original, pero también es simplemente un escenario en el que contar buenas historias con mucha libertad. Creo que el universo Ultimate actual cumple esos dos parámetros. Sí, creo que tiene una ventaja del paso del tiempo, en la que todas las personas que hemos crecido con el universo Ultimate original podemos descubrir algo gracias al contraste entre las series originales y las series modernas también. Por tanto, es de alguna manera casi imposible un universo para todos. ¿Estáis de acuerdo, Raúl, Jorge, con que este nuevo universo Ultimate puede ser accesible para cualquier lector? ¿O está más enfocado a los lectores de la línea anterior? A ver, es que yo pienso las dos cosas a la vez, aunque son excluyentes a priori. Creo que, un poco lo que ha dicho Nacho, no hay ninguna duda de que el universo Ultimate original era una puerta de entrada para todo el mundo. De hecho, ha sido la puerta de entrada de los 3 que estamos aquí hablando, además de Jordi, ¿vale? O sea, de distinta manera, tal y cual, pero esto era para los chavales que veían las películas, ¿vale? Para que leyeran cómics. Y por cierto, se consiguió, no como todas las mierdas que hace Marvel, intentando relacionarlo con el MCU, que ninguna le funciona. ¿Vale? De verdad, dejar de tocar los cómics. Las películas están bien como están, no hace falta. Pero bueno, en cualquier caso, el universo Ultimate original era un punto de entrada porque habían visto que la continuidad era ya muy complicada, que cada vez vendían menos y claro, que no tenían nuevos lectores. Y todos sabemos que este tipo de franquicias, no solo los cómics, le ocurre a James Bond, le ocurre a Doctor Who, o se reinventan constantemente o no sobreviven al paso del tiempo y nos explica que llevemos viendo Doctor Who desde los años 60, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, esto creo que es indiscutible. El nuevo universo Ultimate está, desde luego, pensado para los fans del anterior, ¿vale? Porque al final es como, mira, ha vuelto aquello que te gustaba, en realidad no estaba muerto, estaba de parranda, como bien dice Nacho, ¿de acuerdo? Pero es verdad que si tú te coges Ultimate Spider-Man desde el número 1, lo puedes disfrutar a nada que sepas quién es Spider-Man. Se te explica desde el principio que es un Spider-Man alternativo, de hecho la propia grapa bien que te introduce lo que pasa al principio, en un prologuito de 2 líneas, ¿vale? Se te dice que tiene 40 y pico años, que está en la crisis de los 40, que está casado, que tiene 2 hijos y que hubo un evento que mató a la tía May y a partir de ahí empiezas a rodar, ¿vale? No hace falta más. Ultimate X-Men de Peach Momoko es la serie más libre de todas, ¿vale? Podría perfectamente haber sido una serie indie, que se llamase de otra manera, con otros personajes. Peach Momoko decide ambientarla dentro del Marvel Ultimate, pero es muy libre. Y Ultimate Black Panther, que es la menos Ultimate de todas, aunque yo pienso que hay que darle mucho tiempo, hay que dejarla que ruede, ¿vale? Creo que la gente tiene mucha prisa con todo. Bueno, se puede ver perfectamente desde el número 1. La que sí te coges desde el número 1 y dices, no me entero de nada, si no conozco un poquito, no el universo Ultimate, sino un poco lo que ha hecho Hickman, ¿vale? Es Ultimate Invasion. Ultimate Invasion puede despistar, porque tú dices, ¿quién es The Maker? ¿Quién es este Reed Richards? ¿Qué tiene que ver con el otro? ¿Es de otro universo? ¿No lo es? No me entero, ¿vale? Pero bueno, es que ese no me entero, como digo, no solo si no has leído Ultimate, es sobre todo si no has leído a Hickman, si no has leído sus nuevos Vengadores. Te puede resultar un poco alienígena, pero también te digo una cosa, que es que con esto creo que los lectores de cómics a veces somos muy pesados y se nos olvida cómo entramos nosotros. Te llama la atención, léetela. No te enteras, busca por internet. O sea que al final, que no pasa nada, que todos hemos empezado a leer por en medio. Ninguno empezamos a leer por Stan Lee y Jack Kirby. Entonces, pues un poco eso. Es para todo el mundo. A ver, es para todo el mundo, ¿vale? El nuevo universo Ultimate, pero no es un punto de entrada. No sé si me explico, ¿vale? No sé si se me entiende la diferencia. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Raúl en general, porque creo que ha marcado muy bien los puntos muy positivos, tanto de punto de entrada como de acercamiento, entre comillas, nostálgico, pero no nostálgico, porque tiene su base. Para mí creo que el nuevo universo Ultimate tiene un carácter muy importante y es un carácter que más que un universo nuevo como hacía el Ultimate original, tiene un saborcito muy adaptación. Ultimate Spider-Man
parte de un Peter adulto, que es un Peter adulto de verdad. Algo que pedíamos cualquier fan de Spider-Man, que nos recuperasen de cómo era el Peter de Straczynski. Pero va un paso más allá, porque se encuentra en un punto nuevo, entre comillas, con el tema de los hijos, porque no es nuevo, porque ahí estaba la Spider-Girl de Mayday, pero ahí Peter no era el protagonista. Aquí sí, y aquí la partimos desde que el protagonista ya tiene unos 35, 36 años, podría ir hacia arriba. Y esto también yo creo que hay que darle las gracias al retrato que hacían las pelis de Spider-Verse de Miles con ese Peter adulto. Y claro, no puedo decir que venga 100% de ahí, porque sería mentir, porque no sé cuáles han sido las inspiraciones, pero claramente veo un punto muy de las adaptaciones y tal, y muchas respuestas, y sobre todo creo que el universo Ultimate nuevo tiene un metacomentario muy interesante sobre a nivel cómo funcionan las publicaciones en estas grandes empresas, que todo cambia para que nada cambie, para que todo siga igual, y a la vez quiere contar sus propias historias, porque más que superhéroes o justicieros como estamos acostumbrados, los superhéroes de Ultimate son antisistemas. Los Ultimates ya no son el grupo de superhéroes clásicos o, en este caso, los, entre comillas, perros del gobierno que hacía Mark Millar. Esta gente son prácticamente, están tachados de terroristas, pero son gente antisistema, son grupos especializados, en este caso, de recuperar lo que hemos perdido. ¿Y qué es eso que hemos perdido? Porque lo hemos perdido como lectores, lo hemos perdido como nuevos lectores, porque es muy difícil entrar al mundo del cómic, porque aunque haya 1000 puertas, hay que empezar por la mitad, como ha dicho Raúl, o qué. Lo hemos perdido a nivel general de cómo esa vida que supuestamente idílica, ese sueño americano que deberíamos tener todos, o sueño español, o como lo queramos llamar, no lo podemos tener por cómo funciona el mundo. Creo que funcionan muchas capas distintas en las que todo el mundo puede conectar de alguna manera, porque este nuevo universo Ultimate a mí me recuerda, y lo llevo diciendo desde que me leí Ultimate Invasion, me parece todo lo que Jeff Jones y su gente quería hacer en Renacimiento de DC, pero muy bien hecho. Porque desde el principio te muestra las bases de personajes que conoces con cosas cambiadas, y cosas cambiadas de verdad. No hay miedo a que los personajes sean distintos. No hay miedo a que ya no solo a la edad, sino que puedas tener nuevos, personajes nuevos, nuevas takes, nuevos tal, porque muchos de los problemas con los que partía el universo Ultimate original, problemas y no problemas, porque hay muchas cosas que sí que veo interesantes, pero en general era un poco darle la vuelta un poquito al concepto. Por ejemplo, Thor, ¿era realmente un dios o estaba loco? Tony Stark era mucho más alcohólico que el normal. El Capitán América era un fascista. Bruce Banner era un incel. Este tipo de cosas que son muy interesantes y que en su momento tenían sentido porque estas preguntas se pedían por la época y por todo, ahora están cambiadas de otra manera, porque hay muchas cosas que parten de lo de siempre, pero con el Capitán América han hecho algo espectacular en base a como una respuesta al Capi clásico y al Capi Ultimate. Por eso me gusta mucho toda la metanarrativa que juega mucho para nosotros, antiguos lectores, que pues este tipo de cosas siempre nos llenan un montón, pero creo que si vienes del MCU o eres un lector nuevo o cualquier cosa, te va a traer y te va a picar la cosita porque vas a decir, vale, pero ¿cómo Reed Richards ha llegado de ser ese gran héroe a este niñato cabezón? ¿Cómo hemos llegado a tal? Y creo que va a hacer que mucha gente también vuelva hacia atrás y pueda moverse en este tipo de cosas. Porque es tan abierto. Comentaba Raúl el tema de que Ultimate X-Men de Pitch Momoko es una historia completamente libre. Y es una cosa que tiene ahora mismo muchos detractores, porque el resto como que se sienten más dentro del mismo universo y esta no. Y lo comprendo, pero que también creo que es la muestra de mira hasta qué punto el cómic de superhéroes realmente no es A, B y C. Puede ser todo el abecedario si simplemente dejas a un artista que pues haga el arte que tiene que hacer. Entonces, yo estoy a favor de que creo que cualquier persona puede entrar al universo Ultimate si tiene ganas de hacerlo. Si tiene ganas, se puede poner perfectamente y va a encontrar una nueva premisa que le va a llenar muchísimo. Voy a pillarlo desde ahí también, por algunas de las cosas que habéis dicho. Por matizar un poco más algunas ideas. Por un lado, yo creo que las series regulares en sí son fantásticas para que cualquiera se lance a ellas casi directamente. De hecho, yo creo que el verdadero punto cero es Ultimate Invasion 1, que es el one shot que vino después de Ultimate Invasion. O sea, Ultimate Invasion 1 después de Ultimate Invasion. Entonces, ¿qué narices son esos 4 números, no? Esos 4 números pueden ser un poco complicados, pueden ser un poco confusos, son de muchos malabares, de mucho mover piezas y demás. Nacho, si Dime. me permites, ahora que dices esto, aporto mi experiencia y continúas.
Dale, pues. Porque yo sí que es cierto que también he sido lector de Marvel durante mucho tiempo. También la línea Ultimate fue bastante importante para mí, porque yo, aunque había empezado con la tradicional, en muy pocos años me quemé y la Ultimate fue como mi punto de salvación, por decirlo de alguna manera, para mantenerme en el universo de los superhéroes. ¿Qué pasa? Que igualmente cuando ya todo murió con el universo Ultimate, cuando toda la etapa Marvel Now empezó a estar quemada, yo ya me bajé y muchas de las cosas de Hitman, todo lo que tiene que ver con ideas que vienen desde los Nuevos Vengadores y todo lo que desarrolló a partir de ahí, todo lo de los universos colisionando, para que os hagáis una idea, yo me leí el crossover de Secret Wars porque primero las portadas eran bastante chulas. Y me llamó la atención el concepto, ver cómo se le podía dar una vuelta a las Secret Wars originales, pero me lo leí sin haberme leído nada previo. Lo disfruté, pero me sentía como que estaba en un sitio resbaladizo por el que no acababa de pivotar. Claro, yo no he vuelto a recuperar nada de Hitman, me faltan series fundacionales. Cuando empiezo con Ultimate Invasion, que también yo la última etapa del universo Ultimate también me la perdí, reconozco a Hitman, obviamente, reconozco los conceptos que está poniendo sobre la mesa, pero sí que me siento perdido en cosas concretas. Y no sé si es por la narrativa a veces de Hitman, que es cierto que a mí lo que me pasa mucho, que Hitman me gana, digamos, a la larga, no, a lo mejor no de entrada, porque él desarrolla muy a largo plazo, sí que me sentí un poco perdido. Igualmente entré, pero como puerta de entrada para nuevos lectores, aquí sí que voy. Casi empezaría con Ultimate de Spider-Man, sinceramente, porque prácticamente te da todo lo que tienes que saber para conocer al menos o conectar con ese personaje. Y hasta aquí mi inciso, Nacho. Así que continúa. Interesante y bien traído, porque justo eres como un modelo perfecto para valorar esto. O sea, yo coincido en que lo más limpio es con las series regulares o, insisto, el one shot de Ultimate Universe. Lo que dices tú de por qué es confuso Ultimate Invasion, bueno, también es que a Hickman le gusta mucho jugar a la inversa confusa. Quiero decir, si tú coges Potencias de 10 y Dinastía de X, si lo coges en el lanzamiento original, lo cierto es que no había tanta necesidad de mover temporalmente como se mueve, pero crea un interés y una tensión muy interesante y muchas ganas de descubrir lo que ha pasado. Yo me he leído en segunda, tercera lectura, hay una versión en Marvel Unlimited de esa historia que va en orden cronológico tal cual de todas las líneas temporales. Y tú ves que es todo mucho más directo de lo que parece en primera instancia, que simplemente le gusta jugar a ello, a mezclarlo todo, a confundirte un poco para generar tensión. Y es un truco válido que utiliza mucho y que utiliza de forma eficiente, pero luego sus historias muchas veces cuando las colocas simplemente en el orden, pues es una versión esa. Si tenéis Marvel Unlimited, tenéis acceso a esa versión y ya habéis leído Dinastía de X y Potencias de 10 un par de veces, merece mucho como tercera o cuarta lectura para terminar de apreciar por qué es tan buena esa historia. Entonces Ultimate Invasion tiene un poco de eso. Y yo Ultimate Invasion en varias ocasiones la he descrito como una anti-Secret Wars. Para mí es la otra cara de la moneda. Es el todo vive, pero ya no es el todo vive por la vía de Reed Richards, es el todo vive por la vía de Maker. Y eso es lo que lo hace interesante. Eso es lo que de repente transforma 9 números en cuarto. Eso es lo que te vuelve a llevar técnicamente a un universo cambiado, pero ya no es un mundo de batalla, es un universo Ultimate que en realidad es un universo clásico muy remezclado. O sea, hay una serie de ideas, de conceptos que son los mismos y que si tú te paras a pensarlo, porque, abro paréntesis, la historia de The Maker desde 2015 hasta 2023 tampoco es una línea recta, porque se juega con que hay varias versiones suyas a lo largo del multiverso, pero hay una versión principal que está encerrada en un sitio. Entonces tú puedes más o menos saltar directamente de Secret Wars a Ultimate Invasion con la historia de Maker. Entonces lo puedes considerar un epílogo de Secret Wars. Lo puedes considerar un epílogo que da pie a algo nuevo y que revisita ese concepto del todo vive. Y eso es lo que a mí me resulta fascinante, pero entiendo que puede ser la parte más confusa. Entonces, en caso de duda, se puede ir directamente desde Ultimate Universe 1 en adelante. Y aún así, yo digo, ha mencionado Jorge, si no recuerdo mal, las pelis de Spider-Verse. El público ya está muy acostumbrado al multiverso, el público ya está muy acostumbrado a las diferencias, el público ya está muy acostumbrado a una serie de cuestiones que lo que vengo a decir es, no les tomemos tampoco por ineptos. Son perfectamente capaces de lanzarse una historia de esta categoría y decir, pero Tony Stark
aquí es un adolescente. Tony, anda, no es Iron Man, es otra cosa. A veces la gracia está simplemente en ver esas diferencias. Y a poco que sepas por osmosis o a poco que ya has visto, sabes, vale, otro universo de diferencias, voy para adelante. Sí, toda la razón, ¿eh? O sea, ya digo que al fin y al cabo lo he disfrutado. Obviamente, siempre que empiezas por algo a medias, hay cosas que se te pierden, pero como bien decías en algún momento, coño, que hoy tenemos Google, que te puedes informar si algo no te encaja. Ultimate Spider-Man. Raúl, ¿qué nos propone esta serie? ¿Cuál es la diferencia con el Ultimate Spider-Man de Bendis o con otras series de superhéroes actuales? Vale, pues la diferencia con el Ultimate Spider-Man de Bendis es toda y a la vez es ninguna, ¿vale? Y la diferencia con otras series aquí sí que es toda, ¿vale? Ya lo he apuntado antes, Jorge. Los superhéroes, a ver, todos entendemos que desde 1960 en el caso de Marvel, 1938 en el caso de DC, todos entendemos que es un universo que cambia en las propuestas, que puede cambiar en cuanto a la forma de contar las historias, pero que al final coge unos personajes que ya tienen una edad y que de alguna manera están inmutables, ¿vale? En el caso de Marvel, excepto esos primeros años en los que, por ejemplo, Reed Richards y Susan Storm se casaban, ¿vale? Y eran padres, llega un punto que es más o menos los años 80 en los que se dice, para, tienes que parar porque esta gente va a envejecer. Y a partir de ahí nos quedamos ahí, ¿vale? Eso no quiere decir que todo lo que se haga esté mal hecho, ni mucho menos. Pero evidentemente hay una serie de ruedas de molino con las que nosotros como lectores de superhéroes tenemos que comulgar. Antes también lo ha dicho Jorge, la muerte de un personaje, por ejemplo. Tú ya sabes que eso no va a durar, pero no pasa nada, dices, mientras me la cuenten bien, pues yo me la como mientras dure 2 meses, 2 años, lo que quieran. Vale, ¿qué es lo que pasa con Ultimate Spider-Man de Bendis? Que dice, quiero que viváis vosotros, chavales, y por supuesto los no tan chavales, quiero que viváis lo que nosotros vivimos con el Spider-Man de Stan Lee y Jack Kirby, ¿vale? Lo que era tener un adolescente, no de sidekick, sino de superhéroe autónomo con serie propia, que lidiaba con ese teen spirit, ¿vale? Con esos problemas tan de la adolescencia y a la vez con el superheroísmo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Hickman en Ultimate Spider-Man? Dice, vale, chavales, hace 24 años de esto, ya no tenéis 16 años, ya tenéis 30, 30 y pico, 40, ¿vale? Ahora ya no os vais a identificar con ese Peter Parker. Quiero que os identifiquéis con un Peter Parker de 40 años, ¿vale? Un Peter Parker que se siente vacío, que tiene 2 hijos, tiene una mujer a la que ama, tiene un trabajo que más o menos le gusta y tiene aficiones, tiene tiempo libre, pero le falta algo y no sabe qué es, ¿vale? Hickman nos dice, no, lo que le falta es que tenía que haber sido Spider-Man, no lo fue por acción del Hacedor y lo va a ser ahora, por acción de Tony Stark. Sí, pero en realidad lo que te está diciendo es, tiene 40 años, está perdido y necesita encontrarse a sí mismo otra vez, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que nos propone Ultimate Spider-Man de Hickman. ¿Qué pasa cuando tus superpoderes despiertan cuando ya tienes una edad madura, cuando tu vida está hecha, cuando todo lo que te está diciendo tu conciencia es no te metas en esta zambra? Si tienes todo lo que querías, lleva una vida normal, macho, ¿vale? Es muy fácil decir, voy a ser un superhéroe con 15 años, que eres mucho más idealista, pero decirlo con 40, cuando esto te puede suponer que te ejecuten la hipoteca, que tu mujer te deje, que tus hijos se vean amenazados, dices, joder, ¿por qué haría yo esto, no? Entonces, está súper guay. Está súper guay el cómo construye toda la serie, cómo, por ejemplo, te introduce el personaje de Harry Osborn y un poco cómo es tener un amigo, un nuevo amigo, cuando tienes ya precisamente tu vida hecha, cuando tienes ya tus amistades, ya tu grupo. No sé, al final, ¿qué es lo que nos propone? Pues nos propone identificarnos con una persona de nuestra edad, como en su momento nos lo propuso Bendis. Y nos propone hacer evolucionar a un personaje como Spider-Man que lleva anquilosado en lo mismo décadas y que ahora nos dicen, oye, que se puede hacer algo nuevo. De hecho, es que el propio Spider-Man parecía que iba hacia algo nuevo con Straczynski, parecía que después de Civil War aquello iba a cambiar y de repente nos dan el Brand New Day. Brand New Day tiene cómics muy buenos, ojo. Tienes, a mí lo de la Rune of Writers me gusta mucho. Toda la etapa de Slott me encanta. Pero al final son nuevas maneras de volver a contar siempre lo mismo, ¿vale? De estancar al personaje en esa edad. Y aquí Hickman va más allá. Entonces, por eso a mí es por lo que me gusta y eso es lo que creo que propone. Aparte, un tema que creo que no hemos comentado todavía es el hecho este de que cada grapa sea un mes en la vida del personaje y bueno, que tampoco es un cómic propiamente superheroico, que quiero decir, se asienta más en la base de la vida cotidiana del personaje y sí, como aprende a ser un superhéroe
a una edad muy diferente a la del Spider-Man original, pero todo tiene ese aura de continuidad. ¿A ti te funciona bien esto, Jorge? Sí, a mí esto me encanta porque creo que me parece, o sea, en específico con Ultimate Spider-Man, pero también va un poquito a colación de lo que es el universo Ultimate, solo que al fin y al cabo pues Spider-Man es un poco el personaje estrella para todos, es el hecho de que veo que están cogiendo las buenas ideas de los universos alternativos, de los Elseworlds, que llevan años y décadas en el mundo del cómic y en general en todo, y lo están haciendo de una nueva manera, porque es lo que dices, es una serie de superhéroes, pero no es una serie de superhéroes al uso, y tiene ese saborcillo de serie de HBO, con su trama principal, con sus subtramas tal, cómo divide los personajes. Podría ser perfectamente cada número un capítulo de 40-50 minutos y estar ahora mismo en la primera temporada. O sea, hay una manera nueva de contar historias para estos personajes que viene mucho del indie, que esto ya Marvel lo había tocado bastante en la época en la que Axel Alonso estaba de editor, y aquí siento que vuelve, porque de nuevo es eso, no quieren estancarse, porque podría ser un problema lo de las fechas, al fin y al cabo un mes cada número dentro del propio cómic, pero quiere hacer su propia cosa sin ningún tipo de problema, porque Hickman lo ha dicho, esto va a durar lo que tenga que durar. Si dura 50 números, si dura 15, si dura lo que tal. Entonces, permite que pase lo que pase, no sienta que va a haber un problema como esta serie no sea una etapa clásica de 40, 50, 60 números o una miniserie o una maxiserie, sino que fluye mucho a su ritmo y hace muchísimo para los personajes que se supone que ya conocemos todos, como son Peter, MJ o JJ, pero les pega la vuelta. Por eso digo que también tiene ese carácter de adaptación, de los personajes son como crees, pero no son como crees, y también como que es muy deudora, aparte de lo que he comentado de Spider-Verse, del Spider-Man del MCU, con la importancia de Tony Stark en su vida, que es importante, pero a la vez no es importante. Entonces, creo que todo lo maneja muy bien para que sea un cómic al que siempre vas a tener ganas de volver cada mes, que sale la grapa, y de la misma manera no sabes lo que te espera. Es reconfortante, pero a la vez es innovador, y es algo que como lector de Spider-Man llevo muchos años sin tener por X motivos. Para mi gusto es eso. Desde que se marchó Slott ya no he tenido esas sensaciones, porque Slott, aunque estuviese enjaulado, como están muchos de los autores que entran a Spider-Man en los últimos años, sabía moverse muy bien. Sabía esquivar lo que tenía que esquivar, sabía cómo podía innovar sin, entre comillas, alborotar. Pero aquí tenemos una serie que me está diciendo que que pase lo que pase de cara al futuro, nada va a ser igual que lo que me está planteando este cómic. Y la verdad es que es muy reconfortante, más aún con los artistas que han elegido, que le dan ese carácter de cómic más sobrio, como más adulto, con Marco Checchetto y no me acuerdo de los otros dos artistas, la verdad es que bastante mal por no hacerlo, pero eso, tienen siempre ese carácter de... Está leyendo un cómic de superhéroes, está leyendo un cómic para todos los públicos, pero también, lo que digo, carácter de serie de HBO, como tienen los cómics de Black Label de DC, como puede ser Objetivo Humano o este tipo de obras. Dentro de esta serie, ahora que ya se han publicado unos cuantos números, en España me parece que va a salir ahora el número 8, ¿qué ideas, conceptos, momentos os han sorprendido más? Y aquí podemos poner un aviso de spoiler por si queréis hablar más libremente. Antes de que estos zopencos empiecen a divagar, debes saber que este programa puede contener trazas de spoilers. Vale, a mí el concepto general que más me ha gustado es que cuando nosotros leemos cómic superheroico, estamos acostumbrados a volver cada 30 días a la colección, ¿vale? Y la colección arranca donde lo había dejado. Por supuesto que existen los lapsus temporales, ¿vale? Pero normalmente suelen ser, sobre todo en las mainstream, por fuerza del evento, en plan de que de un número a otro no te enteras porque hay un evento por en medio. Es decir, sinergias editoriales que muchas veces, de hecho, perjudican al lector, ¿vale? Y en este caso, siendo Hickman un autor que siempre ha sido muy escrupuloso, que normalmente cada número iba muy seguidito del anterior, que había que estar muy pendiente de todo lo que ocurría. Ahora, el capullo de él hace una cosa que es genial, y es que cada número está ambientado un mes después. Con lo cual, primer número es enero, segundo número es febrero, tercer número es marzo. Es decir, que entre cada grapa han pasado los 30 días que tú has esperado. Pero es que, claro, en esos 30 días al personaje le han pasado cosas y no te das cuenta ni por medio de flashback. Referencia a ellas y tú te tienes más o menos
que montar tu continuidad y que entender lo que ha ocurrido. Con lo cual, esa sensación de frescura, en mi opinión, es muchísimo mayor. Porque siempre que lees dices, joder, Spider-Man, por ejemplo, te lees el número 2 y dices, ya lleva 30 días siendo Spider-Man. Ya más o menos entiendo un poco de qué va, ¿vale? Te lees el número 5 y dices, ya hace 30 días se conoce a Harry Osborn, ya han quedado alguna vez, ya han hablado, ¿vale? Entonces, te da esa sensación, pues eso, de que todo está pasando al ritmo en el que te lo estás leyendo. Y eso es muy difícil de hacer como guionista y es la leche. Claro, luego, entrando ya más en el terreno de los spoilers, ¿qué me gusta? Joder, pues me gusta mucho, ya lo he mencionado un montón, pero es que me encanta el personaje de Harry y el personaje de Doctor Octopus. Son una vuelta de tuerca al concepto original brutal. Es una especie de Harry con una armadura duende, que por cierto recuerda un montón a la armadura duende que llevaba Willem Dafoe en la película de Raimi, ¿vale? Está casado con Gwen Stacy, que la tía es una killer empresarial, o sea, desde luego no es esa mosquita muerta vacía que teníamos en la etapa de Lee Kirby, ¿vale? Ni tampoco es la Spider-Gwen que todos amamos de Spider-Verse o de la etapa de Jason Latour, ¿vale? Entonces, no sé, al final es lo de siempre, o sea, sobre lo mismo te da la vuelta, ¿vale? Ese tío Ben, el papel de tío Ben, que es que aquí la que ha muerto es tía May, pero que está tío Ben, que encima, con todos los años que tiene, que tendría que estar jubilado, spoiler, es que no hay pensión de jubilación en Estados Unidos, más te vale tener ahorros, ¿vale? Decide partir de la nada y montarse un periódico con JJ, porque como el Daily Bugle lo ha comprado Kingpin, dice, pues yo aquí no trabajo. Yo tengo una integridad como periodista. Sobrino, tú haz lo que tienes que mantener a tu familia, pero yo no, ¿vale? Entonces, no sé, es que son muchas cosas. O sea, a mí es una serie que cada número me sorprende y me alucina. Para mí, más allá, aparte de los secundarios que están siendo magníficos, ese primer número en el que te presentan el Bugle y de repente gritan Parker y piensas que es Peter, pero no, es el tío Ben. Me gusta mucho todo el tema de hacer la relación con el tío Ben por el motivo de que es una relación muy masculina en el sentido de que no es fría, porque ni Peter ni Ben son fríos el uno con el otro, pero no es esa sensación. El Ben Parker Ultimate tiene un sabor mucho más falible que, por ejemplo, el Ben tradicional o incluso el Ben Ultimate original, que ya tenía esa sensación falible, pero este más simplemente porque no parece un arma para la narrativa de va a morir, porque la que ha tenido ese papel es May, entonces él es el que ha sobrevivido, él es el que está ahí como apoyo, entonces como que claramente tiene una buena relación con su sobrino y Peter tiene una buena relación con él, porque al fin y al cabo es una figura paterna, pero no es esa, yo qué sé, gran foco de amor como es la May clásica o tal. Quiero decir, hay mucho de volver a la tía May, por ejemplo, de Bendis, que era una persona completamente normal, podía ser cualquier madre soltera, y me gusta mucho recuperar eso, pero aparte yo creo que la mejor sorpresa, lo mejor que tiene Ultimate para ofrecer es el propio Peter Parker, porque más allá de un viejo amigo que hace mucho que no veo, como mucha gente ha dicho, y en parte estoy de acuerdo, es un poco las sensaciones que me traía Peter, pero de una manera nueva, porque sigo viendo a la misma persona y no sabemos cómo ha sido exactamente su adolescencia, porque la adolescencia clásica de Peter la hemos vivido con el carácter de Spider-Man, pero sabemos que incluso en este punto, donde, como ha dicho Raúl, la premisa del cómic tiene la vida hecha, sigue siendo ese Peter que se come la cabeza constantemente, que tiene decisiones estúpidas, pero que son muy humanas, que parece que puede llegar a ser egoísta. Veo a Peter un Peter tridimensional, que hacía falta volver a él, pero de nuevo, no tanto como un viejo amigo, sino como una nueva versión del personaje que sigue demostrando porque estos personajes sobreviven el paso del tiempo, porque siempre hay un matiz nuevo, siempre hay un carácter nuevo. Es en el primer número, de nuevo, cuando por fin acepta los poderes, después de ver todo el resumen que le hace el Tony Stark adolescente de la wikia de Marvel, y por fin ve la araña y dice, sí, lo acepto, después de todo lo acepta. Como ese peso que tiene esa decisión, porque por un lado estás aceptando algo que va a cambiar tu vida para siempre, y es muy guay, porque en sí es muy guay, por fin has encontrado lo que te faltaba, pero como lectores nosotros sabemos qué significa eso, nosotros sabemos que el poder y la responsabilidad va a poner en peligro a todo el mundo, y parece una decisión egoísta, porque por cómo puede acabar todo, pero también es como, es que Peter Parker tiene que ser Spider-Man, y de eso va este cómic. Por mi parte, además de todo lo que ya se ha comentado, el propio Peter, Harry, Ben, Jonah, toda la idea en torno al periódico, joder, qué gusto da mes a mes leer un TVO de Spider-Man con conversaciones adultas.
que en parte suena un poco triste, ¿no? En plan, entonces, ¿qué haces gilipollas leyendo a los que no te dan esas conversaciones, ¿no? Pero hostia, es que en cualquier momento, en cualquier número, da igual si dibuja Checheto, da igual si dibuja David Messina, que es el que... Abro paréntesis otra vez, hablamos mucho del Ultimate Spider-Man de Hickman y Checheto, pero lo cierto es que Messina va haciendo básicamente la misma cantidad de números que Checheto y merece ser mencionado en la misma frase como parte esencial de la autoría de Ultimate Spider-Man, guste más o menos, sea más o menos superestrella que Checheto, creo que está siendo igual de relevante que él a la hora de crear esta serie. Joder, esas conversaciones de adultos, esa capacidad de tener siempre un número en el que dos personas se van a sentar a hablar y esas conversaciones tienen peso, tienen un ritmo diferente, tienen importancia para quiénes son los personajes, lo que quieren transmitir, que son gente complicada, que son gente con emociones que pueden chocar, pero que son genuinas, que son lícitas. Tener a dos adultos que pueden hablar de un modo que es magnético, tanto porque es humano como porque, por desgracia, no lo vemos tanto como debería en los cómics. Bueno, voy a especificar en los cómics Marvel, que son ante todos los que leo, ¿no? El mundo del cómic es muy amplio. Pero, claro, las comparaciones son odiosas. Pero si tú te coges un TVO de Amazing Spider-Man de 2018 hasta ahora, no creo que salga ninguno que sea igual de bueno o que se acerque a cualquiera de los 11 que llevan publicados en Estados Unidos ahora mismo de Ultimate Spider-Man. Ha dejado ahí el listón alto, Nacho. Bueno, fuera de Ultimate Spider-Man, de momento en esta línea tenemos 3 series más. Sería la Ultimate X-Men de Peach Momoko, que ya la ha mencionado Raúl. Tenemos Ultimate Black Panther de Brian Hill y Stefano Caselli. Y los Ultimates de Dennis Kahn y Joan Frigeri. En 2025, me parece que en enero ya, debuta Ultimate Wolverine de Chris Condon y Alessandro Cappuccio. Bueno, de las series que hay ahora sobre la mesa, si ponemos, que no lo hemos dicho en ningún momento, pero Ultimate Spider-Man como la serie de referencia o la mejor opción, digamos, para entrar a este universo, ¿cuál sería vuestra segunda serie favorita en este sentido? Y también, así pregunta más general, si el resto de la línea creéis que mantiene la calidad respecto a Ultimate Spider-Man. A ver, está claro que Ultimate Spider-Man es la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Y es el diamante. Pero me cuesta mucho elegir. Voy a elegir Ultimates de Dennis Camp, ¿vale? Y eso que lleva menos números que el resto, porque me he leído 3 números, ¿vale? No me he leído más, por lo que me estaba gustando. Pero me gusta mucho el enfoque que tiene, sobre todo porque si la comparas y la espejas frente a los Ultimates de Miller y Hitch, lo ha dicho antes Jorge, los Ultimates de Miller y Hitch eran los esclavos del gobierno, que sí, que Thor se enfadaba y hacía lo que le daba la gana, que luego todo se iba de madre, que al final de la etapa se independizaban, pero no dejaban de hacer las causas que el gobierno de Bush quería que hicieran, ¿vale? Incluso cuando ya estaban fuera de su ala, ahí tenías al Capitán América trasladando el Triskelion a Irak para acabar con el vampirismo, ¿no? O sea, siempre, digamos, en pro de salvar el país. Aquí, Dennis Camp te presenta unos revolucionarios que el poder establecido está representado por The Maker y le dicen, no, que es que no queremos que esté The Maker, queremos acabar con todo y nos da igual el precio, ¿vale? Entonces, es súper rupturista. Luego, por otro lado, claro, los Ultimates de Miller y Hitch eran hombres blancos heterosexuales, muy machos, muy hombres, ¿vale? Muy, a día de hoy, consideraríamos hombres tóxicos, ¿vale? Ahí estaba el incel de Bruce Banner, que ha dicho Jorge, ¿vale? El más liberal era Thor y no dejaba de ser un poco el rollo de voy a ser más liberal a ver si así follo más, ¿vale? O sea, era un poco el rollo que llevaba. Steve Rogers es un fascista. Y aquí tienes unos personajes que son mucho más grises, que no se identifican realmente tanto con esa masculinidad, esa heterosexualidad. Tienes un Ojo de Halcón, que es nativo americano, que es género fluido, que te lo comes, o sea, que dices, madre mía. Evidentemente cada cómic es hijo de su época, pero yo creo que aquí Dennis Camp, a pesar de que haga lo que hace, porque en 2021-24 no se puede contar lo que se contaba en el año 2000, o sea, quiero decir, no es que no se pueda, es que hay otras inquietudes, otras necesidades, otras concepciones sociales, de sexo, de raza, de género, ¿vale? Pero independientemente de eso, yo creo que él busca en todo momento romper con Miller y Hitch y a la vez homenajear, porque muchas veces romper, contar lo contrario, también es rendir homenaje. Porque si no existiera lo primero, no podrías rendir homenaje a lo segundo. Entonces, eso es todo lo que me está gustando de esta serie. Aún así me cuesta mucho elegir porque
Lo que está haciendo Pitch Momoko en los X-Men me encanta, ¿vale? Creo además que está súper guay que sea muy libre esta serie. La gente dice, es que no tiene conexiones. Es que si desde Ultimate Invasion me estás contando que The Maker gobierna el mundo entero, está guay que me digas qué pasa en Japón y qué pasa en África, con Wakanda, ¿vale? Por la parte de Ultimate Black Panther. No necesito ahora mismo que se conecten. Ya habrá un super evento en el que aparezca la gente, o no. Yo necesito saber cómo es este universo Ultimate. Porque si algún problema tenía el universo Ultimate primigenio, es que no era un universo, es que era Nueva York, como la Marvel normal. Entonces, aquí no, aquí tenemos un mundo. Y, joder, yo ahora mismo, vale, no soy un tipo famoso, pero no sé qué está haciendo un chico de 36 años en Japón, ¿vale? Ni me importa. Entonces, eso es un poco la sensación que tengo. Entonces, bueno, al final te contesta la pregunta y luego amplía un poco, pero bueno, gracias por aguantarme. Yo sí que diría que quitando Ultimate Spider-Man, la que más me gusta es Ultimates, también porque es una obra coral y se siente como una obra coral en todo momento. Eso es algo que siempre me gusta mucho de tal. En parte también porque para mí, o sea, Tony Stark Iron Man es un personaje que me gusta muchísimo, pero creo que es un personaje que a veces cuesta pillarle el punto de cómo escribirlo, tal. A veces últimamente, en los últimos años, sufre bastante por hacerlo demasiado MCU. Antiguamente sufría demasiado por hacerlo de otra manera. Es un personaje que creo que lo importante es entender que Tony carga, o sea, se quiere cargar todo el mundo a sus espaldas, como si tuviese una mochila gigante, por su apellido, por lo inteligente que es, por lo que tal, por lo que mil cosas. Y Ultimates, y en general este nuevo universo Ultimate, lo hace con el que ya es un poco el cliché, porque hemos tenido muchas versiones de esta idea, un Tony Stark adolescente. Un Tony Stark que no es el primer Iron Man en este universo, porque el primer Iron Man es su padre, que ya es importante en Ultimate Invasion. Un Tony Stark que tiene una promesa de que tiene que cambiar el mundo y que tiene que arreglarlo y todo, y esa carga encima, y lo hace, pero de nuevo, es que no tiene ni 18 años. Y es esa responsabilidad con la que mucha gente que se puede ver en la generación de este Tony Stark que esté leyendo los cómics de ahora, que sean un poco más mayor que él, se puede sentir identificado con esa sensación de el mundo depende de mí, porque se supone que soy la nueva generación, porque el mundo está corrupto, porque tal, entonces tengo que ser yo quien lleve la voz cantante y tengo que ser yo quien lo arregle todo e intentar ser pacificador y a la vez no, y romperme a mitad. Por eso también me gusta mucho el diseño de su nueva armadura de Tony Stark, que por cómo está hecha parece un caballero artúrico, con toda esa forma de proteger y servir al todo el universo. O sea, creo que es un personaje que tiene muchos matices, porque incluido el del nombre. Porque sí, no es Iron Man, es Iron Lad. Creo que tiene muchos matices porque por una vez no es tanto su ego, es más el legado de su padre de una manera positiva, porque este cómic te muestra también, que me hace mucha gracia, y en general en la línea Ultimate, que si a Tony Stark lo hubiese querido su padre no tendría ni un ápice de ego. Es una cosa que me parece muy, muy divertido. Y luego, pues, el Ultimate Doom, que es una cosa que es una bestialidad de personaje, el Capi nuevo, de nuevo, con ese rollo más antisistema y menos el sueño americano, sino pues un tío más cercano a pie, los personajes que ha comentado Raúl, como el Ojo de Halcón. Entonces, es un equipo que es muy interesante porque, de nuevo, siguen siendo esos Vengadores, siguen siendo esos Ultimates, pero la naturaleza es distinta porque los tiempos cambian y se piden nuevas narrativas y personajes que se acerquen más a eso, a ser antisistemas. Y luego diría que la segunda es Ultimate X-Men, la que más me gusta también, y aparte me he estado leyendo antes de entrar al podcast los números que me faltaban, que me quedaban como 3-4 pendientes, e iguales simplemente porque es lo que he estado leyendo últimamente y una cosa relacionada con otra, pero he estado leyendo ahora 20th Century Boys de Naoki Urasawa, obra mitiquísima del mundo del manga, y noto mucho como Ultimate X-Men tiene muchas inspiraciones de ahí, de esas ideas, de tratar a los mutantes de una manera muy cercana, muy pequeña, porque Ultimate X-Men de Pitch Momoko es un manga que se publica directamente en Estados Unidos, pero es un manga tal cual. Creo que ese es su mayor atractivo. Mi respuesta, la verdad, es que va a ser bastante parecida, porque para mí el orden de preferencia de estas series es un rombo. Arriba tienes Ultimate Spider-Man, a mitad tienes Ultimate y X-Men, según qué día me pilles te voy a decir que una o la otra, y en último lugar abajo del todo tienes Ultimate Black Panther. De hecho, hasta tal punto que Ultimate Black Panther la he leído hoy antes del podcast. Me cogí el Marvel Unlimited y lo que sería el primer arco, los 6 primeros números. ¿Digo esto porque Black Panther sea una serie mala? No. Pero en sus virtudes están sus defectos, que viene a significar que es una serie que no se distancia tanto de lo que te podrías encontrar en una serie de Pantera Negra en el universo tradicional. Lo cual, teniendo en cuenta la mayoría de situaciones en las que está ahora Pantera Negra y Chala,
no está mal, porque le sitúan una posición clásica en un momento en el que el universo tradicional no está en una posición tan clásica en la que se están intentando hacer las cosas, en lo que, joder, Wakanda es un imperio cósmico, ¿sabes? Es un momento en el que dices, bueno, está bien irnos, volver a situarnos en África, lo que ha dicho Raúl de explorar el mundo, porque insistimos en que este es un mundo diseñado y rediseñado por The Maker, y por tanto, explorar todos sus rincones tiene mucho sentido y tiene que ofrecer una serie de cuestiones, pero en comparación a lo que es leer Ultimates, en comparación a lo que es leer Ultimate X-Men, lo que es leer Ultimate Spider-Man, Black Panther está ahí. Es una buena serie, pero está ahí. Me encanta, me gusta mucho más su dibujo, el de Stefano Caselli, que, oye, se marca para mí un gran trabajo. Luego también tenemos a Carlos Nieto dibujando algunos números, un poco el mismo caso que he hecho antes con David Messina y Marco Checchetto en Spider-Man. Pero bueno, que para mí claramente en su virtud está su defecto y en su tradicionalismo está esa falta de ruptura que evita que destaque tanto como el resto, por mucho que tenga al menos un concepto, hay una idea respecto al Vibranium y su contrario, que a ver cómo termina de sacarle jugo, porque igual al menos por ahí pueden acabar aportando un concepto bastante chulo. Pero claro, también es que, joder, Ultimates es una serie muy rabiosamente de izquierdas. Y eso mola mucho. En redes hemos tenido debates al respecto, ¿no? Sobre cómo este nuevo universo se está presentando como algo tan como que resulta rompedor en cierta medida, ¿no? Porque el icono del superhéroe no deja de estar ligado al tradicionalismo, al establishment y demás, y tener series tanto aquí en Ultimate como en DC en Absolute que optan por devolver el cómic al pueblo, porque ya no vale 2 centavos que te vayas a comprar en tu kiosco, pero de alguna manera simbólica, de alguna manera lo que ponen los autores sobre la página vuelve a llevar a los superhéroes a ser un icono de la clase baja. Y eso me parece el concepto más relevante, importante y el mayor legado que van a dejar Ultimate y Absolute de aquí a 5 a 10 años o los que sean. Si tenemos un poquito de suerte, ese será su gran legado. Esas historias impactarán como deben y acabarán por dejarnos un mundo mejor, por demasiado exagerado y demasiado esperanzador que suene. Creo que eso sería como lo más maravilloso. Sobre todo porque también ambas realidades están en un mundo bajo villanía, en un mundo ordenado por el villano. The Maker en Ultimate y Darkseid en Absolute. Y de hecho, el universo Marvel tradicional ahora mismo también va a entrar en esa época. Vuelve un reinado oscuro, pero con el Doctor Muerte. En un mundo bajo muerte, en One World Under Doom, al final se va a explorar el mundo actual bajo el poder de un supervillano. No es casual que Marvel se haya lanzado a 2 historias de esta categoría, pero lo interesante es que en Ultimate venga por la vía que viene, porque en el universo Marvel no deja de ser ese villano contra el establishment, contra todo el peso de la historia y contra lo ya establecido. Sobre la mencionada Ultimate Wolverine, ¿tenéis ya alguna primera referencia, expectativas de lo que nos puede aportar a este universo? Yo estoy sorprendido, más que nada porque que esto mucha gente no lo ha leído porque pues tuvo una publicidad bastante pobre. Ultimates, aparte de la serie principal, tuvo el número del día del cómic gratis y en ese número te mostraban un poco lo que era la cámara del coleccionista que tenía The Maker. Y ahí te mostraban que una de las cosas que tenía era el esqueleto de adamantium de Arma X. Entonces yo cuando leí eso dije, vale, pues Lobezno no va a estar presente en este universo, y me cuadraba en el hecho de que The Maker, habiendo sido un hombre que ha viajado por todo el multiverso, ha dicho, vale, lo primero que tengo que hacer es librarme de Lobezno, porque como me pille, no tengo salida. Y ver esta nueva versión me sorprendió y dije, vale, y con la sinopsis que han dado de que es una especie de Lobezno clásico, con todo el tema de ser Arma X, pero también tiene un saborcito de que es el soldado de invierno, me va a gustar mucho porque, claro, una cosa que tiene el universo Ultimate es que, como lo he definido antes, hay un momento en el que a la gran mayoría de personajes les muestran sus vidas en base a la Wikipedia Marvel. Es así como Peter ve que, pues, por lo que necesita los poderes, de algunos personajes de Ultimates, un poquito más de lo mismo. Claro, ¿cuál va a ser la reacción de este Lobezno que ha visto que, pues, es un arma, y es un arma de este gobierno ruso que tiene el universo Ultimate? Y cuando le muestren su vida, si se la muestran, va a ver que, otra vez me toca ser un arma y otra vez me toca ser un asesino. Y al fin y al cabo Logan es un personaje, no sé si directamente lo llamarán Logan o igual lo llaman Bucky o lo que sea, pero al fin y al cabo es Ultimate Lobezno, es como se va a llamar la serie. El tema es que Lobezno es un personaje
muy trágico porque esto lo define muy bien Benjamin Percy cuando acaba su Lobezno de Krakoa. No son spoilers, simplemente una manera que tiene de definirlo es el mito de Sísifo. Lobezno siempre va a matar, Lobezno siempre va a ser un arma, Lobezno tal. Por más libre que sea, por más tal, es un hombre que tiene unas garras y esas garras hacen daño y ese tal, y es el mejor en lo que hace y lo que hace no es bonito, como ha definido siempre. Entonces el hecho de que vaya a ver que pase lo que pase, y esto Hickman también lo trataba en Krakoa, quizás su mayor decisión, quizás su motivo, si tal, es matar. Y lo triste que es que un hombre que quiere conseguir la paz y no la va a conseguir, y por más que luche y por más que tenga una redención, pues las garras siempre las va a tener que sacar. Entonces creo que pueden sacar mucho de ahí con todo el tema de ver su otra vida y decir, que pase lo que pase, siempre tengo las manos manchadas de sangre. Sí, bueno, a ver, yo es que estoy ya en un punto que la verdad es que me está gustando tanto todo lo que proponen, porque me pasa un poco lo que dice Nacho, que siendo Ultimate Black Panther la peor, no es una mala serie. Es una serie que, si quieres, como dice Nacho, me está contando algo que me podría contar Black Panther en el universo 616, ¿vale? Pero está guay también. Entonces, he visto los diseños de Ultimate Wolverine y es que no quiero saber más. O sea, no quiero saber más hasta que salga y me la lea y me la pille. Entonces, ¿qué espero de ella? No espero nada y lo espero todo, pero creo que se está cuidando mucho esta línea. Creo que no se está eligiendo a cualquier autor, perdón, y creo que en general todo va bien encaminado. Entonces, a partir de ahí, pues me espero que sea una serie como mínimo como Ultimate Black Panther. Y con eso yo ya me doy con un canto en los dientes. Si luego ya se acerca más al resto, pues ni os cuento. Por mi parte, la verdad es que me interesa más el One Shot Ultimate Universe One Year In, que va a salir ahora en diciembre, y es de asumir que dentro de un año saldrá 2 Years In, ¿no? O sea, como que están marcando mucho el paso del tiempo hasta ese regreso de Eddie Maker. Y me llama la atención porque cuando se anunció en julio el One Shot pues sí, iba a escribir Dennis Camp, pero no se había dicho el artista, y la portada no dejaba de ser una cualquiera con los malos. Pero luego, ¿cuándo fue? El 30 de octubre, hace no tanto, anuncian ya más detalles, ¿no? Va a dibujar Jonas Sharp, va a dibujar a Alessandro Cappuccio y va a escribir Dennis Camp y va a escribir Chris Condon, o sea, que va a tener esa previa de Ultimate Wolverine. Pero es que en portada está el Ultimate Nick Furia. Y ahora volvemos a las andadas y es un Ultimate Nick Furia, pero no como Samuel L. Jackson, sino como el clásico. Y no es un agente de S.H.I.E.L.D., es un agente de HANA, está al servicio de Maker. Y joder, casi que hay una parte de mí que lo que más le apetece ver es a este Nick Furia. Bueno, creo que eso es lo que a ti te futuro dan un espía rollo James Bond y ya está, ya te han comprado. Sí, el cuerpo pide lo que pide, exactamente. Entonces, pues estoy seguro de que le dé Ultimate Wolverine y me molará, pero con un poquito de suerte este One Shot nos da buen contenido de Nick Furia y en marzo, abril empieza Ultimate Nick Furia y para adelante. Y he de decir también que la última vez que miré el previews indicaba que Ultimate Wolverine no era una serie regular, indicaba, voy a buscar otra vez, si me deja, indicaba que van a ser 12 números. Entonces puede ser un error de la base de datos del previews, pero ahora mismo el resto de series en ningún momento han tenido eso, es simplemente Ultimate Spider-Man 13, Ultimate X-Men 11, pero Ultimate Wolverine pone 1 de 12. Entonces igual es una maxi serie, por detalle dejarlo así suelto. Y bueno, no sé si ha habido algún anuncio más relacionado con la línea, alguna otra serie a futuro. El Free Comic Book Day, que para 2025 vamos a volver a tener un one shot de estos, y hay uno dedicado a Amazing Spider-Man y al universo Ultimate. Tiene portada de Patrick Gleason y va a contar con una historia de Joe Kelly y John Romita Jr. sobre Spider-Man, que parece que van a ser el equipo creativo después de las 8 muertes de Spider-Man. Y la parte de Ultimate, que es la que nos interesa para hoy, dice un prólogo exclusivo para el blockbuster Ultimate de este verano de Dennis Camp, Cody Ziglar y Jonas Sharp. Entonces es de suponer que el próximo verano nos encontraremos con alguna cosa relativamente gorda. Bueno, pues para ir cerrando así ya un poquito más rollo fanboy, ya que nos está gustando tanto este universo y que se están recuperando muchos conceptos, muchos personajes, se les está dando pues una adecuación dentro de este universo, ¿hay una idea, concepto, personaje que os gustaría ver introducido en este universo a futuro?
No estoy seguro, porque gran parte de la ventaja de este universo Ultimate es que está muy contenido. Que, o sea, sí, tienes varias series, tienes 3 regulares, se añade la cuarta, bla, bla, bla. Está todo muy pack, contenido, bien planteado, series mensuales, los autores pueden trabajar a gusto, todo entra como muy en el plan. Entonces, tampoco es que haya así nada saco paco que diga, quiero este. No, quiero que me vayan sorprendiendo y estoy totalmente abierto a nuevos personajes, porque si nos fijamos en la nueva versión de Ojo de Halcón, no tiene nada que ver con Clint Barton ni con Kate Bishop. Y funciona muy bien y lo mola todo. Sí que por pedir algo, el número 4 de Ultimates, que lo dibuja Phil Noto en vez de Juan Frigueri, que es el artista habitual, joder, tiene un buen juego de páginas, simplemente, ¿no? De 4 tiempos en todo momento de la página, jugando en el paso del tiempo, o sea, de estos que mola mucho leerlo, sobre todo a nada que pilles el juego, que es uno sencillo pero muy eficaz. Me molaría que siguiera habiendo tiempo para juegos de esta categoría y que la línea pueda seguir jugando no solo con los personajes, sino también con el TVO como forma y el TVO como arte. Y en esa misma línea destaco que el hecho de que Peach Momoko se esté pudiendo encargar de una serie regular, estando ella al guión y al dibujo, aportando los extras que aporta al final de cada número, explicando parte de su cultura y los elementos que mete, también forma parte de esta cosa que pido. Entonces, en ese sentido, estoy muy satisfecho y me encantaría más. A mí me pasa un poco como Nacho. Lo que estoy viendo me está gustando tanto que al final yo lo que tengo ganas es de que sigan haciendo cosas que me gusten. O sea, no tengo necesidad de ver a un personaje en concreto y decir, ¡buah, dame más de esto! O sea, no. Porque todo lo que recibo, o sea, por ejemplo, creo que es impensable el universo Ultimate sin Spider-Man, ¿vale? Porque Spider-Man fue el que abrió el universo Ultimate y el que lo cerró. Creo que es imposible el universo Ultimate sin The Ultimates, aunque estos The Ultimates no tengan nada que ver con los originales, ¿vale? Es como, joder, es que si le quitas eso a la línea Ultimate, ¿qué te queda? ¿No? Las otras series te podían gustar más o menos, pero no tenían tanto peso. Una vez que ya tenemos esto, dame lo que quieras, o sea, por pedir, y tampoco es un deseo, sino una curiosidad. Ya que me has dado un Ultimate Black Panther, que aunque estamos diciendo todo el rato que es la peor serie, también decimos que es una serie que nos gusta, ¿vale? Que está entretenida. Joder, si os acordáis, el Black Panther Ultimate del universo original salía en el volumen 3 de Ultimates de Jeff Loeb y John Madureira, y era Capitán América, y aquello era una mierda. No porque fuera Capitán América, sino porque la serie era una mierda, ¿vale? Entonces... Me había nos olvidado por engañaron. completo de eso. No, pues yo no me he olvidado, fue horrible. Entonces, claro, ahora nos han dado un Ultimate Black Panther, que sí que es Black Panther. Entonces, yendo un poco con eso, joder, ¿qué haría este universo Ultimate con un personaje como Namor? Tengo interés, porque Namor se desaprovechó muchísimo en el universo Ultimate normal. Salió solamente de un arco argumental de los Cuatro Fantásticos de los Ultimate Fantastic Four de Miller. Y bueno, pues, y luego creo que salía en aquello de Ultimate Future Foundation, que era también, que aquello era horrible, ¿vale? Y se desaprovechó muchísimo el personaje, o sea, no me contaban nada con él que no me podían haber contado con otro. Entonces, no sé, ¿cómo encajar Namor en todo esto? A Hickman le encanta Namor, todos lo sabemos, lo ha metido en sus Ultimates. No lo ha metido en su consejo de The Maker. ¿Por qué The Maker no quiere contar con Namor? Posiblemente porque no pueda manejar a ningún Namor, ni siquiera a uno que esté alterado por él. Entonces, no sé, ¿qué haríamos con eso, no? Por un lado, lo mismo que han dicho Nacho y Raúl, de que este universo Ultimate camine como camele, como el propio universo quiera. Pero por un lado, me gustaría mucho, de cara al futuro, de cara a tal, tener una serie que se llame The Maker o Ultimate Reed Richards, o como la quieran llamar. Es algo que me gustaría mucho, porque es un personaje al que estamos acostumbrados a ver en un papel antagónico, que aunque pueda tener papel protagonista, como muchas veces ha tenido bajo los ojos de Hickman o en la serie de Donny Cates de Venom y esto, de nuevo, es solo un villano. No lo quiero decir como algo negativo, sino que no ha tenido ese papel de que, vale, estamos al 100% dentro de la cabeza de Maker todo el rato. Porque incluso en Ultimate Invasion es un personaje que va más pivotando. Incluso en el primer número, que pasamos bastante tiempo con él, no pasamos tanto como por ejemplo una serie de Venom o una serie de Lex Luthor o una serie de tal, que serían personajes, bueno, Venom contarlo ya como villano sería un poco raro, pero una serie de Lex Luthor en el que sabemos que 100% vamos a estar con Lex todo el rato, pues me gustaría algo así con el Hacedor, también viendo a dónde lo quieran llevar. Y por otro lado, me encantaría algo... El mundo del cómic tiene una cosa muy positiva, y más los universos de superhéroes, que es que tienen personajes a patadas. Hay 3000 personajes. Me gustaría mucho que hiciesen lo que James Gunn en el cine ha hecho con Peacemaker,
de coger un personaje que a ojos de la gran mayoría era un don nadie, y darle una serie. Y que de repente ese personaje cambie todo y tengamos esa sensación de, vale, pues es que al final es eso, no hay personaje malo, solo como el guionista lo quiera experimentar. Es un personaje que cualquiera veamos la serie y diga, vale, a ver, la voy a leer, pero no sé a lo que me espero y que nos sorprenda. Darkhound, dice Nacho. Mismamente, es que es eso. Es el típico personaje que está ahí. Uno que hay. Bueno, pues nos quedamos con esos deseos, digamos, para a futuro, a ver si alguno se cumple, y si no, de momento seguiremos disfrutando de esta línea que nos está dando bastante alegrías y un soplo de aire fresco en un momento que a lo mejor Marvel no está en los mejores de su historia. Pero bueno, todo tiene sus subidas y sus bajadas. Así que nada, un placer haberos tenido por aquí, Raúl, Jorge. Bueno, gracias a vosotros, gracias a todo el equipo de Tramas Resueltas, que es un programa que me encanta y que además considero que sus integrantes son amigos a nivel personal, así que es un placer estar aquí con vosotros, pues bueno, hablando de lo que nos gusta, si es que al final es para lo que nos juntamos. Sí, yo siempre contento de tener el episodio crossover en el que aparecer y que siempre se me dé la oportunidad para hablar de cosas que me gustan tanto como pueden ser los videojuegos o el cine, o en este caso como pueden ser los cómics, como el universo Ultimate, que para mi gusto como que me ha redescubierto, o sea, no me ha redescubierto el amor para el cómic, pero es cierto que en estos últimos años con diferentes pues cosas como lo que ha sido toda la línea Amazing Spider-Man me ha deprimido bastante y me ha desconectado, o el final de Krakoa, y tener un universo Ultimate y cómo todos queremos hablar de él, cómo todos queremos tener nuestro punto, es genial, y agradezco de verdad que en Tramas Resueltas podamos hablar de esto sin ningún tipo de problema y tirarnos el tiempo que nos queramos tirar. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Gracias a vosotros, y en lo que respecta a Tramas Resueltas, digamos que lo vuestro no es una trama cerrada con nosotros, o sea que os esperamos en próximos programas. Ya hemos dicho, Nacho está a tope con Like a Dragon y en algún momento pues hay que volver a hablar de esto. Llegará ese mensaje, Jorge, en algún momento. ¿El Bizun quién me lo hacía de vosotros? Ese 50 pavos, ¿no? Dijimos. Sí, pero ese es Sergio. Ah, vale. Ten cuidado que a lo mejor te lo paga en calendarios, pero... Pues nada, tú y yo, Nacho, nos vemos en el próximo programa también. Hasta la próxima, pues. Hasta luego. Hasta luego a todos, chicos. Chao. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @tramasresueltas. Además, puedes suscribirte para apoyar el proyecto y hacer que cada día seamos unos cuantos más. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte y suscríbete.